Bueno, os parece que empecemos. Vale, os recuerdo a todos que va a haber unas conferencias que son en inglés, que va a haber traducción simultánea, que si no podéis seguir en inglés, se pueden seguir a través de el QR que hay en el cartel, el de abajo, con unos cascos, y si no, habría que salir fuera a escucharlo, porque no puede reverberar aquí, ¿de acuerdo? Lo digo porque estoy oyendo en algún sitio, estoy oyéndome. Vale. Bueno, pues dicho esto, empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Soy María López Matallana, presidenta de CONFESC. CONFESC es la coalición de entidades de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica o encefalomelitis miálgica, sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad. Y representamos a más de 11.000 pacientes, más de 65 asociaciones en 14 comunidades autónomas diferentes, entre otras la Comunidad Valenciana, donde estamos representados por SPC-SQM Comunidad Valenciana. eh, Está conmigo su presidenta Isabel Calvo. Y bueno, queremos daros la bienvenida, es el último día de nuestras terceras jornadas de investigación. Lo hemos hecho coincidir con las terceras jornadas de la Universidad Católica de Valencia que organiza el equipo de la doctora Elisa Oltra. Y, y hoy es nuestro último día, cerramos nuestras jornadas. Hemos estado en Zaragoza con fibromialgia, hemos estado en Toledo con sensibilidad química múltiple y electrosensibilidad, y hoy pues tenemos la suerte de estar en la Universidad Católica de Valencia, donde lo primero que quiero es dar las gracias a las autoridades de la universidad por acogernos y, bueno, y a todos por hacer posible que estas jornadas que van dirigidas a profesionales tengan mucha más repercusión y tengan mucha más capacidad de llegar, ¿no? al público objetivo, que son investigadores y son médicos y son enfermeras y son profesionales sanitarios en general, que necesitamos que conozcan estas enfermedades y que conozcan cómo, cómo qué hay detrás, ¿no? Y aunque no sepamos todavía muy bien cómo tratarlas 100%, pero que hay caminos abiertos y que tenemos cierta esperanza, y que hay que escuchar a los pacientes que lo están pasando mal y ver qué soluciones intermedias al menos se pueden dar. Hoy la jornada es sobre síndrome de fatiga crónica, encefalomelitis miálgica, lo vamos a llamar encefalomelitis miálgica a partir de ahora. Em, Nosotros lo hemos llamado biomarcadores de subgrupos, porque lo que queremos es ver qué líneas de investigación, hay precisamente en la búsqueda de biomarcadores que probablemente no sean exclusivamente, o sea, no sean para todo el conjunto de los afectados por esta enfermedad, sino que habría subgrupos. Y esto es un poco lo que queremos que hoy se vea. Y, en fin, quiero dar las gracias también a nosotros. CONFESC, no voy a contar más de CONFESC, pero pertenece a una entidad europea, que es la Alianza Europea de Encefalomelitis Miálgica, que tiene a su vez asociados un grupo de investigación y otro grupo de clínicos, y la doctora Elisa Oltra pertenece a ese grupo de investigación, y la doctora Eva Martín, que hoy están con nosotros, pertenece al grupo de clínicos. Entonces, bueno, al final también es una colaboración. Yo quiero pensar que hoy tenemos conectados algunos compañeros de las diferentes asociaciones europeas, donde se ha estado también eh, difundiendo. Tenemos en la mesa al señor decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, don Carlos Barrios, y que nos dará ahora la bienvenida. Está también el vicepresidente primero del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Pedro Juan Ibor. Esperábamos en un primer momento
a la presidenta, Mercedes Hurtado, pero no le ha sido posible venir y estamos fenomenalmente acompañados y está fenomenalmente representada y les damos las gracias por acompañarnos y lo hicieron también en la primera jornada, que fue también aquí en Valencia, de investigación de Confesc y siempre nos está apoyando también la difusión y la verdad que tenéis mucha suerte aquí en Valencia. Y está también con nosotros el doctor José María Tormos, vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, y yo creo que no podemos tener un mejor elenco para darnos la bienvenida y para inaugurar esta jornada que nos ha costado mucho trabajo organizar y que, bueno, pues para que llegue, si no hoy, en los días siguientes a través de las grabaciones al máximo posible de profesionales. Doctor Carlos Barrios, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia. Bueno, muchas gracias. Doctor Tormos, doctor Ibor, autoridades que hoy nos acompañan. Bueno, pues os doy a todos la bienvenida a la Universidad Católica, a los que estáis aquí y a los que nos siguen pues, por las redes, ¿no? Y nos seguirán a partir de ahora, pues visualizando, ¿no? la conferencia. Pues bienvenidos. No, es decir, esta no es la sede de la Facultad de Medicina, pero bueno, es la sede más apropiada para este tipo de eventos, ¿no? Bueno, pues queda por lo recogido, porque es céntrica, en fin. Bien, pues es una satisfacción para mí, pues, como decano, ¿no? Pues dar este inicio, ¿no? O sea, participar en este inicio de una jornada de investigación que aborda unos temas importantes para la salud, sobre todo en lo que se refiere pues, al bienestar de las personas que sufren estas enfermedades, ¿no? No entran, pienso yo, estrictamente dentro de la categoría de enfermedades raras, propiamente raras, pero sí que entran dentro de la categoría de enfermedades complejas de entender, ¿no? Es decir, cuando se habla de estas enfermedades es eso, no, fundamentalmente, pero tanto para los investigadores como para los clínicos, como para los enfermos, ¿eh? A los que les falta razones para entender, ¿no? De qué se trata, ¿no? Esa dolencia, ¿no? Bien, la universidad está comprometida, ¿no? con estos objetivos, ¿no? De llegar a conocer un poquito más a fondo lo que son estas enfermedades y poder poner remedio, al menos, pues para aliviar en la medida de lo posible la calidad de vida de los enfermos, ¿no? Y parte de, vamos, yo creo un ejemplo claro del compromiso de la universidad es que son las terceras jornadas que a través pues, del grupo de investigación de la profesora Elisa Oltra pues, se vienen haciendo, ¿no? En estos años pasados, ¿no? Es ya la tercera, ¿no? La tercera jornada, ¿no? Y esto es importante, eso significa que detrás hay compromiso de la universidad, que detrás hay pues unas personas, un grupo de investigación que dedica tiempo a esto y además pues que es un grupo productivo, es decir, que todas las novedades, resultados de investigación pues se van difundiendo, ¿no? Para que toda la comunidad científica lo vaya conociendo, ¿no? Por lo tanto, pues, en fin, ¿qué es lo que deseamos, ¿no? En este rato que vamos a pasar aquí hasta las 7:30, pues bueno, pues que tengamos este espacio, pues, digamos, de intercambio de conocimientos, de colaboración, de reflexión un poquito, ¿no? Donde todos, desde los expertos que nos van a hablar, ¿no? Investigadores básicos, ¿no? Como los clínicos que después habrán en la mesa, pues, bueno, aprendamos todos de todos, ¿no? Y sobre todo pensemos en que esto será para bien de los pacientes, ¿no? Tenemos la suerte pues de contar hoy con estos profesores, ¿no? El profesor Alain Moreau de la Universidad de Montreal y el profesor Lutz Schönbrunn, que es de la Charité de Berlín. ¿Eh? Bueno, pues nos van a poner muy al día en, digamos, no sé, la cresta de la ola de la investigación, en algunos aspectos de la investigación en estas enfermedades y por lo tanto yo creo que a pesar de que nos cueste un poco a lo mejor seguir las diferencias por el idioma, pero van a ser realmente fructíferas, ¿no? Y nada, finalmente pues agradecer, ¿no? Agradeceros a todos los asistentes, pues el compromiso que tenéis con esta causa, ¿no? De conocimiento y de mejora de estas enfermedades, ¿no? Y lógicamente, pues, como no agradecer la colaboración de Confes, como hemos oído ahora, ¿no? Y de la Asociación
del síndrome de fatiga crónica de la Comunidad Valenciana, ¿no? Que, bueno, pues también están detrás de estas jornadas, pues impulsando, ¿no? Para que pues tengan cierta repercusión, ¿no? Fuera de la universidad y en el contexto de la salud pública. Y bueno, lógicamente no puedo olvidar tampoco pues nuestros agradecimientos al Colegio de Médicos, ¿no? Que nos ha querido acompañar en esta jornada y representado por el vicepresidente, el doctor Toribor, ¿no? O sea que por mi parte, pues adelante con la jornada, que sea un día fructífero pues, de intercambio de resultados de investigación y de conocimiento y sobre todo nos sirvan, que sea un camino pues, para mejorar la vida de todas estas personas. Nada más. Gracias. Gracias, decano. El doctor Pedro Juan Ibor, vicepresidente primero del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia. Doctor José María Tormos, vicerrector de investigación, doctor Carlos Barrios, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia, doña María López Matallana, presidenta de CONFES, doña Isabel Calvo, presidenta de la Asociación de Fatiga Crónica de la Comunidad Valenciana. Quiero también felicitar a Elisa, a la doctora Elisa Oltra, que también sé que es una valedora de esta jornada. Bienvenidos a todos, buenas tardes a todos. En primer lugar, como ya se ha dicho aquí, excusar a la presidenta que no ha podido venir, pero me ha enviado a mí aquí y como buen sustituto, pues para mí es un honor estar aquí, ya veréis por qué es un honor estar por aquí. Quiero agradecer a la Universidad Católica de Valencia que junto con CONFES y con la Asociación Valenciana de Fatiga Crónica y Síndrome Químico de Sensibilidad Química Múltiple, la oportunidad de poder estar aquí hoy entre vosotros. Nuestro agradecimiento. Felicitar estas iniciativas que son tan importantes para estas patologías. La investigación es básica para todas estas cuestiones. Y por eso voy a agradecer el ser sustituto, porque yo mi trabajo personal, que eso no estaba preparado, yo trabajo en una unidad del dolor. Entonces, muchas de estas patologías, su definición va unida al dolor, entre ellas la fibromialgia. La definición es un dolor, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, soy muy sensible a estas cuestiones porque son mi práctica asistencial. Con lo cual, gracias por haberme invitado y no sabía que me ibais a invitar. Pero sí que tengo experiencia en estas patologías y soy muy sensible, como os digo, a este tema porque mi práctica diaria asistencial, no la de investigación, no la de los grupos, no la de los RNA mensajeros, no, yo ahí no lo sé. Sé lo que es la asistencia clínica diaria de lo que el paciente sufre, porque todas estas patologías conllevan sufrimiento, todas las patologías conllevan sufrimiento, pero esta especialmente, porque el dolor, al fin y al cabo, la definición, y eso me lo sé, es una experiencia desagradable. Y eso genera sufrimiento en la persona. Las universidades, los colegios profesionales, las asociaciones son muy importantes para impulsar la investigación. Y el Colegio de Médicos de Valencia, a través de sus organizaciones internas, generando cursos, generando jornadas, relacionándonos con la administración, somos muy sensibles y creo que es un tema muy importante que estas organizaciones estemos ahí empujando entre todos. Quiero poner en valor también el tema de las asociaciones, porque en mi práctica asistencial, yo cuando vienen muchos pacientes, y digo muchos pacientes porque las que yo veo fundamentalmente son mujeres, muchas veces hay tratamientos que buscan tratamientos a veces médicos, me refiero más médicos cuando farmacológicos. Y los tratamientos en muchos casos de ellos son unos tratamientos multidisciplinares. Y muchos tratamientos van inducidos a los afrontamientos de situaciones desde el punto de vista asistencial. Yo me apoyo mucho en asociaciones de pacientes. Remito a pacientes a que vayan a las asociaciones porque el sistema público es carente de esto y complejo. Si tenemos lista de espera para poder ir al médico de cabecera, cuando yo remito a un paciente a una unidad especializada de fibromialgia, por ejemplo, que puede ser dentro de un centro de derivación de salud mental o del hospital, bueno, las listas de espera son increíbles.
y remito a muchos pacientes a las asociaciones, porque hacen una labor increíble. Talleres, información, muchas veces informando con tiempo se avanza mucho. En el terreno me refiero clínico. La información es básica. Y luego hacen talleres, hacen muchas actividades que la verdad es de gran mejora. Con lo cual, ponerlas en valor, estas asociaciones son básicas para el afrontamiento de estas patologías que se están tratando aquí. Yo creo que va a ser una jornada muy aprovechable. He leído el temario, pues la jornada es súper técnica, y eso es chulo que sea tan técnica. Y ya os digo que mi parte es más bien clínica, pero animaros a aprovechar estas jornadas porque al final estas cuestiones son las que hacen luego mejorar. Yo que ya me voy haciendo mayor, cuestiones que hace 25 o 30 años creíamos que no iban a tener solución, estoy viendo que han tenido solución. O sea, enfermedades que eran catastróficas, y no es en relación con las vuestras, como podría ser una diabetes, hoy en día no lo es. Hoy en día no lo es, porque se han ido abordando afrontamientos que lo he visto próximamente, como por ejemplo la enfermedad del Parkinson. No os podéis imaginar lo que ha evolucionado en poco tiempo, sin entrar en las enfermedades oncológicas, que eso es otro mundo. Pero unos que son clínicamente muy manifiestas, que ves cómo se deterioran, cómo ha mejorado. Y todo esto ha sido debido a la investigación básica. Si no tenemos investigación básica, vamos a ir mal. Por eso, aprovechemos estas jornadas y felicidades. Muchas gracias, vicerrector. Digo, vicepresidente del Ilustre Colegio de Médicos. La verdad que, bueno, es interesante, todo el conocerle también. Y damos paso al doctor José María Tormos, vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Gracias. Muchas gracias, doctor Barrios, doctor Ibor, señora Matallana, señora Calvo, doctora Oltra. Podría darles las gracias por considerar y invitarme, y realmente me siento tremendamente agradecido de estar aquí, pero por encima de esto quiero felicitarles por estar aquí. Porque si estamos aquí es gracias a la persistencia y a la sensibilidad. No a la hipersensibilidad, que es el problema, sino a la sensibilidad de profesionales médicos que han sabido escuchar y a la persistencia que han tenido que tener para que les escuchara. Y esto lo sé porque cuando yo recién me licencié y estaba haciendo investigación y haciendo clínica y llegó un paciente con fibromialgia, no sabía qué era, porque no me lo habían explicado y realmente estamos hablando del año 95 y ya es mucho camino desde entonces y hemos tenido que tener, han tenido que luchar para generar conocimiento. Y por eso estamos, el hecho de estar en el marco de la Semana de la Ciencia también es un marco particular y que permite hacer una reflexión sobre la importancia y por lo que decía de la sensibilidad de los profesionales, de aceptar los síntomas y aceptar la enfermedad y aceptar a los enfermos y empatizar con el sufrimiento y pensar que las cosas no son como nos gustaría ni como las hemos estudiado, que es como deberían ser, sino realmente como son. Y entonces, claro, hablábamos de la fibromialgia, hablamos de la encefalitis miálgica, hablamos de la hipersensibilidad química múltiple, hablamos del síndrome de hipersensibilidad eléctrica, es decir, hablamos de toda una serie de entidades que se caracterizan o que tienen elementos en común, pero que tienen particularidades y elementos que las diferencian. Y eso encaja muy, muy mal en el paradigma de medicina que afortunadamente estamos abandonando. Porque ninguna de estas enfermedades se adapta bien al paradigma de medicina basada en la evidencia. De entrada, porque es muy difícil encontrar casos que sean semejantes para poder hacer ensayos clínicos concluyentes.
lo cual no debería eximirnos del compromiso de ayudar a los pacientes. Y gracias a la sensibilidad de profesionales que se han dado cuenta de esto y a la persistencia que han tenido, pues hemos podido generar conocimiento y saber todos, aprender todos de una enfermedad que es multisistémica, que es tremendamente compleja y que nos lleva a entender la fisiología como es y no como está en los libros. Básicamente, la parte buena es que el paradigma de medicina de evidencia está cada vez más, o sea, está cada vez está migrando hacia el paradigma de medicina personalizada y de precisión. Y aquí es tremendamente importante entender, entender la relevancia de estudiar la bioquímica, la genética, es decir, los marcadores biológicos de la enfermedad, entender que el síntoma es cómo se manifiesta un trastorno que es muy complejo y entonces necesitamos realmente descifrar cuáles son los problemas e ir más allá. Es muy importante darnos cuenta de que esta enfermedad es compleja y multisistémica. Es decir, posiblemente va a tener afectación a distintos niveles o posiblemente hay alteraciones a unos niveles que generan alteraciones a otras y que es la interacción inadecuada de esos sistemas lo que genera los síntomas. Y esto va a requerir un abordaje no interdisciplinar, sino transdisciplinar. Y esto no les obliga a ustedes, nos tiene que obligar a nosotros a darnos cuenta que no podemos hacerles peregrinar. Y esto es importante. Tenemos que darnos cuenta y aprovechar la oportunidad que nos dan para entender que la medicina personalizada y de precisión no puede ser interdisciplinar ni multidisciplinar. Tiene que ser transdisciplinar, donde nosotros nos demos cuenta de que necesitamos compartir conocimiento y rodear, sin amenazar, a la persona que está sufriendo para facilitarle la gestión de sus problemas. Estamos hablando de medicina, de fisioterapia, de terapia ocupacional, de enfermería, de apoyo social, porque estamos hablando de una enfermedad que impacta y que impacta mucho porque genera un alto grado de discapacidad, además en edades jóvenes. Este es un reto al que yo me sumo, pero sobre todo le doy las gracias a ustedes por la persistencia y a todos los investigadores que nos van a acompañar en las jornadas y a todos los profesionales por su sensibilidad. Así que muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir estas palabras con ustedes. Muchísimas gracias, vicerrector, muchísimas gracias. La verdad es que es un lujo tener esta mesa de inauguración con este contenido tan importante, ¿no? Y de verdad que muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé si hay que decir la jornada que hay inaugurada. Sí, esto soy un desastre. Pero con estas palabras doy por inauguradas las jornadas. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a dar paso a la doctora Elisa Oltra, profesora de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud y Veterinaria y Ciencias Experimentales de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, que va a presentar la jornada y que a partir de ahora será la conductora del programa en este papel compartido. Y muchísimas gracias por todo.
Buenas tardes a todos. Ante todo dar gracias a la mesa inaugural y también a la presidenta de Confesc y la presidenta de SFC SQM en Valencia, María Matallana y Isabel Calvo, por haber ayudado a organizar estas jornadas conjuntas con la UCV. Vamos a dar paso ahora al programa de los contenidos de este año y ya sabiendo que va a llevar un enfoque en biomarcadores de subgrupo, en lo que se refiere a las ponencias seleccionadas para el día de hoy. Comentarles también antes de iniciar el programa que tenemos este año ya pueden ver aquí con todos los logotipos, ¿verdad? Numerosos colaboradores para las jornadas, lo cual quiere decir que las enfermedades también van siendo más visibles, más reconocidas y más gente quiere implicarse en participar también junto con nosotros hoy día. También comentarles que desde la UCV empezamos unas primeras jornadas durante la pandemia, ¿verdad? En estas primeras jornadas pues nos centramos en hacer un resumen de lo que había conseguido el grupo desde el año 2010, cuando empezamos nuestro camino, ¿verdad?, de explorar los biomarcadores en sangre. Y también lo que hicimos es poner a su servicio una guía para el grupo de COVID persistente, que se ha visto que hay un aumento desde ese momento, ¿no? Y que era una traducción por una de nuestras alumnas de medicina, ¿vale?, que llevó pues a elaborar esta guía en español por vía también del doctor Charles Seffer del Reino Unido. El año siguiente pues tuvimos también participación de manifiestos de pacientes. Lo que se nos dice siempre del retorno de la investigación al paciente, eso es cierto, pero nosotros pensamos un poco más allá, pensamos que el camino lo tenemos que hacer conjuntamente desde el principio. No es que el dato vaya a ser de retorno. Sí nos gusta que anualmente, bueno, con estas jornadas pensamos, ¿verdad?, informarles de cuáles son por lo menos parte del trabajo que se está haciendo, no solamente desde nuestro grupo, sino a nivel internacional, ¿verdad?, de datos que sí van a ser esa evidencia que se ha estado mencionando, ¿verdad? La evidencia de la parte biológica de la enfermedad y de la que entendemos va a poder aportar esas vías de cura, ¿verdad? Esas vías de tratamientos todavía por determinar. Bueno, aquí tuvimos la participación, ¿verdad?, con también estas iniciativas desde lo que son los enfermos y muchas otras que presentamos el año pasado y que se encuentran disponibles después del día pues en la web, así como va a ser la de hoy, ¿no? La de hoy también va a estar disponible, como ustedes saben, y para aquellos que no puedan, ¿verdad?, por la extensión, pues en el caso de los enfermos sobre todo, pues poder llegar hasta el final, pues pueden otro día conectar con la jornada y ver el resto. También está muy enfocada, como ya se ha ido mencionando, digamos, al clínico, el clínico que también tiene que ir acompañando en todo lo que es esta investigación, porque en la exploración de biomarcadores desde la parte básica no serviría para nada si no tuviéramos esa historia clínica que nos va a orientar a la selección de esos subgrupos y nos va a orientar a conocer cuáles tienen sentido y cuáles, ¿verdad?, son los más apropiados para ir indagando en esas direcciones. Y por eso este año hemos decidido, entre las asociaciones bueno, la universidad también, ¿verdad?, seleccionar estas dos ponencias, la ponencia del grupo, del trabajo que ha realizado el grupo del doctor Alain Moreau, aquí en su izquierda, en la pantalla, y el trabajo del doctor Lutz Schomburg, en las universidades de Montreal y el Hospital Charité, respectivamente, como ya se había presentado. Y bueno, como vamos un poquito retrasados con el tiempo, pues no voy a llevar demasiado tiempo, solo dar un poco digamos, de indicio de qué es lo que vamos a hacer en la agenda. En la agenda vamos a tener esta primera presentación de este grupo que lamentablemente el doctor Moro, pues a última hora ha tenido un evento nada menos que en Australia y entonces pues ha cedido digamos, su presentación, su puesto para la presentación y la participación en nuestras jornadas a su alumna predoctoral que está ya por leer la tesis este mismo mes, finales de mes. Así que nos podemos sumar también casi en la enhorabuena por su realización de tesis, doña Eugenia Nepochatic, y que la escucharemos en unos momentos. Tenemos programado unas pocas preguntas que se van a atender por el chat y que no pueden ser muchas porque tenemos esta situación también de la traducción simultánea y no queremos alargarnos excesivamente tampoco para no cansarles demasiado.
También tendremos a continuación, como ven en los horarios, que nos ajustemos lo mejor posible, a la presentación del doctor Schomburg, ¿vale? Que en este caso nos va a hablar de hipotiroidismo autoinmune. El título completo ahora lo pasaremos a leer cuando les demos la entrada a la charla, su charla correspondiente, seguido de su turno limitado de preguntas. Y finalmente tendremos una mesa redonda en la que participarán 2 de los clínicos que han venido y que también van a estar colaborando con nosotros, están presencialmente aquí y bueno, la doctora Eva Martín lleva colaborando con nosotros ya muchos años y con el doctor José Vigaray. Desde el año pasado hemos empezado a tener ya una relación más enfocada a la investigación. Y bueno, a la que se unirá también la presidenta de la Asociación Confes, para darnos también digamos, ese enfoque de pues de las inquietudes que haya relacionadas con investigación, pero también con alguna actividad de la asociación. También comentarles que antes de la clausura le daremos paso a doña Mónica Ranz, que es la vicepresidenta de la Asociación de Fibromialgia y Encefalomielitis Miálgica de Castilla y León y que nos ha preparado una pequeña sorpresa, ¿vale? para todos. Y bueno, con esto pues ya dar paso a la primera ponencia, solo que primero vamos a visualizar un pequeño vídeo que nos ha mandado el doctor Moró, muy amablemente. Entonces vamos. Hola, soy el profesor Alain Moreau. Unfortunately, I cannot be with you today. So I have the pleasure and privilege to introduce you to Miss Evgenia Nepotachik, who has just completed her PhD degree under my supervision. And Evgenia will present or summarize the key findings of our work on myalgic encephalomyelitis. So I wish you all a great symposium. So buenos symposium. Bueno, agradecemos al doctor Moró este vídeo que nos ha hecho llegar. Vale, y podemos dar paso entonces a la primera presentación, ¿verdad? Que lleva como título el diagnóstico diferencial de la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica mediante microARNs en el trabajo realizado por el grupo del doctor Alain Moreau en la Universidad de Montreal, como les he dicho, y va a ser doña Eugenia Nepotachik quien va a pasar a presentar los hallazgos de su trabajo de investigación. Entonces, bueno, cuando esté preparada doña Eugenia, pues le damos la bienvenida y pasamos a escuchar muy interesadamente los resultados de su investigación. Good afternoon. Good afternoon. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you Yes. perfectly. Okay. Hello, I am Evgenia, and I really want to thank you for giving me the opportunity to be present today in this event and also to present some of the findings of our research group. So to begin with a few disclosures. So our research on ME/CFS as well as on long COVID is founded by Open Medicine Foundation and patient-led research fund for long COVID. And also I have obtained a few scholarships throughout my studies for this research. So if we talk a little bit about the myalgic encephalomyelitis contribution of genetics versus the epigenetics, it is sometimes that the myalgic encephalomyelitis has a genetic component because at times it is seen that it's passed down through many generations in the same family. For example, here in the upper left corner, we see that there's a family that the grandmother is affected and the disease is passed down to her children and to her grandchildren. However, genetics and the coding DNAs is not the only thing that can be passed down to our children, and we often see the epigenetic effect that plays in the disease. And our epigenetics are greatly influenced by our environment, such as the exposure to pathogens, viruses, different toxins, and at times it can also be influenced by different stressors as major life changes.
It is often seen that the onset of myalgic encephalitis follows such infection or changes in the person's environment. What we believe is that microRNA play a role in the pathogenesis of the disease. MicroRNAs are part of the epigenetic machinery that is able to modulate the immune functions, energy metabolism, and physiological response to stress that is seen as deregulated in this disease. So we think that those small RNAs, microRNAs, might be the link between what we see, the genetic predispositions in the disease, and the environmental factors. So if we talk a little bit of the microRNAs, we all know that we have our genes that are encoded in our DNA. We have about 22,000 genes. They are turned into transcripts, and we have about 140 transcripts that arise from our DNA. Some of those transcripts are turned into further proteins. However, not all transcripts are coding for the proteins, and there are some that are there to actually regulate the genetic expression. And there is a class of small RNAs that are non-coding that are actually here to regulate which genes are going to end up turned into proteins. Most of the time, the microRNAs will inhibit the process of the mRNA, so the coding RNA, to be turned into functional protein, and they are doing so by having a complementary sequence to the 3' untranslated region of the coding RNA. So they bind to the 3' untranslated region, and the microRNAs form a complex with other proteins, and if the binding occurs, it results in a removal of the poly A tail of this mRNA, which will lead to degradation of the mRNA. Or in some cases, what happens is that there is a physical blockage of the translation of the mRNA into the protein by the ribosome because there's a microRNA that is present there. So most of the time, the microRNA is going to downregulate the expression of different genes. So why is microRNA so important? So it is important to know that one microRNA can have several targets. So one microRNA can bind to the different mRNA transcripts and participate in the genetic regulation of different genes. Also, we know that they play an important role in the epigenetics. And this is mostly by regulating the proteins that are available for the epigenetic machineries that will define how our DNA is, in what epigenetic state our DNA is. Also, they are important in the development of organisms. We know that they participate in many physiological processes by regulating the expression of several genes. The deregulation of the microRNAs, so the abnormal levels of microRNAs, are found to be associated in different diseases such as cancer, immune dysfunctions, neurological disorders, and other diseases. It is also important to know that microRNAs are found in different biofluids, such as in circulation. And this is actually where we are testing the microRNAs. We're interested in the circulating microRNAs. And it is important to know that they end up in the circulation through an active secretion from the cells. So there's one cell that is going to be producing the microRNA. This microRNA is packaged into microvesicles, such as exosomes, and it is going to be excreted from the cell, and it can be uptaken by another cell. So a microRNA can have a distal effect from one tissue type to the next. Okay, I found this too interesting and important to mention that we have more and more studies that identify same microRNAs to be associated to ME/CFS. Even if we have different cohorts, different research methods, sometimes different quantification methods, and also different samples,
we are starting to see more and more evidence that microRNAs do participate in myalgic encephalomyelitis. So what do we need to know to be provocative or not when we are studying ME/CFS? So as you may know, post-exertion malaise is the symptom that very differentiates this disease from others that have similar symptoms. And post-exertion malaise, as often seen and described, is the worsening of symptoms after that a person does a minimal physical or mental activity. It's reported as a crash. And there are many researchers that see that it is important to provoke post-exertion malaise and to really study what changes occur in the body of a patient that would elicit this response. We also believe that it is important to provoke post-exertion malaise in our participants to really understand what is going on. But our participants that we have for our study are very severely ill ME/CFS individuals that are homebound and that are sometimes even bedridden. So they are not able to physically come to the hospital in order to do tests such as CPET. That is really requires the person to be first in the hospital, then it requires the person to do a physical activity until exertion. So we have developed a much milder test. It is a therapeutic massage device that is portable, so we can test our patients in their house. And it comprises of a cuff that is put on the upper arm of the individuals, and it compresses the muscle for 90 minutes. And we take blood samples at T0, so before the stress test, and 90 minutes within the stress test. And I was interested to look at what is going on in the levels of the circulating microRNAs in those individuals in response to the stress test. With the stress test, we were able to identify 11 circulatory microRNAs that are deregulated in our ME/CFS individuals, and with the use of a software called Ingenuity Pathway Analysis that permits me to see different interactions, sometimes known and experimentally proven, sometimes they are predicted, between the microRNAs that we're interested in and their targets, and have identified several targets that participate in the symptoms that we see in myalgic encephalomyelitis, such as fatigue, mental fatigue, sleep disorders. At times we see molecules that are already seen as deregulated in chronic fatigue syndrome. So we believe that those microRNAs really participate in the disease. Also, what was interesting and important that we saw in the study is that not all ME/CFS individuals responded the same to the stress test. So we were able to see 4 distinct clusters of patients with different profiles in the changes of their microRNAs due to the stress test. And what was interesting is that the clusters of patients, we saw that they differed in the severity of their symptoms. Next, what we really wanted to see is that how can we discriminate between individuals having myalgic encephalomyelitis from the ones that are affected by fibromyalgia or that have a comorbidity of the two diseases, ME and FM. We know that myalgic encephalomyelitis has more of a post-exertional malaise component, while fibromyalgia seems to be more affected by pain. However, there are some symptoms that overlap, such as cognitive function, sleep disorders, fatigue. So at times it is hard to diagnose and differentiate between the two diseases. And from our panel of the 11 microRNAs that I just presented previously, we saw that some of them were all already seen as being related to fibromyalgia.
So we wanted to explore if the profiles of those microRNAs are going to be the same as in myalgic encephalomyelitis, or they're going to be different between the two disorders, ME and FM, and also to see what is going on when the people have both conditions, ME and FM. So what we saw, so this is example of the two microRNAs, but all 11 show a similar trend. When we have an upregulation of the microRNAs in myalgic encephalomyelitis, and we see a very high downregulation of microRNAs in FM individuals. And there is a kind of like a, most of the time, intermediate expression of patients that have both diseases, ME and FM. So based on this, we wanted to see if we can actually discriminate between individuals in our cohort. So we build an algorithm based on the profiles of the microRNAs that we saw in ME and FM and ME and FM. And when we had our individuals in our cohort that were diagnosed only as ME, and the diagnosis in our cohort is often made by medical doctors, so family doctors, we saw that out of those individuals, actually there were 52 myalgic encephalomyelitis individuals that had the profile of ME that we have identified. 31 of them had a profile of ME plus FM, and there was 9 that actually had a profile of as fibromyalgic individuals. Out of the people that were diagnosed as being ME and FM, we saw 33 ME and FM, 12 ME, and 2 FM. We all know that it is quite hard to diagnose myalgic encephalomyelitis and fibromyalgia, and hopefully our molecular tests and the profiles of microRNAs are going to be able to aid in the diagnosis and the discrimination between the two diseases. Next, what we wanted to see is and to understand how can 11 microRNAs participate in two distinct diseases, being ME/CFS and FM. So in the panel A here, once again, I have used the Ingenuity pathoanalysis, and I have identified the molecules that are seen already deregulated in myalgic encephalomyelitis, and I identified those that are targets of the 11 microRNAs. While here, I did the same thing, but now focusing on fibromyalgia. So those molecules that are in green are known to be deregulated in fibromyalgia, and in blue we have the microRNAs that we see that they're targeting those genes. As I mentioned previously, one microRNA can target more than one gene and therefore be involved in more than one process and more than one disease. So microRNA is not disease specific. However, what is really interesting and important is that even though we have the same microRNAs, we see really a differential profile where we see more of an upregulation in myalgic encephalomyelitis and a downregulation in fibromyalgia. Now, if we talk a little bit about long COVID. So unfortunately, we have been through a pandemic that was caused by SARS-CoV-2, and we see that there are individuals that do not recover, even though the virus is no longer present in their system, and they are known as long COVID patients. And what is seen in a lot of studies and reported by individuals is that there is many symptoms that overlap between the long COVID individuals and the ME/CFS individuals. And those symptoms include the reduction in the ability to function, the profound fatigue, post-exertional malaise, brain fog, cognitive dysfunctions, sleep disturbances, heart rate and or blood pressure disturbances. Other common symptoms that I've seen are flu-like symptoms, gastrointestinal issues, headaches, muscle aches, and joint pains. And there also are some symptoms that are only experienced by long COVID patients, and this is
really due to a severe infection and the damages to organs such as lung, heart, blood vessels, and kidneys, and some symptoms that are resulting from hospitalization, such as being on the respirator. So we got interested in identifying the sequelae of the long COVID individuals and identifying possibly those that have developed myalgic encephalitis post the infection with SARS-CoV-2. And as we know, there are many reports that say that ME/CFS is triggered by different viruses. So to address those questions, we have recruited long COVID individuals that are aged from 18 to 55 years. They have not been hospitalized during their infection. They are about 9 months post infection by the COVID virus. Their PCR test is negative, so the virus is no longer active in their body, so they don't have the infection anymore. Their symptoms lasted more than 3 months, and they were asymptomatic or with mild to moderate symptoms during the infection, so they were not really severely affected by the virus during their infection. And all are native to the vaccination, because at the time that we have recruited those individuals, no vaccines were still available for the COVID-19. So we have recruited those individuals. We have made them do the same test as that we have developed. So the stress test with the therapeutic massager. We have collected their samples, so at T0 and 90 minutes within the test, and we wanted to see what was going on in those patients, and we wanted to see if, based on their microRNA profiles, if we can identify patients that have developed myalgic encephalomyelitis or other sequelae. So based on what we have found out in our previous studies, we have identified that 35% of the long COVID participants in our study had the same profile as myalgic encephalomyelitis patients. 8% had profiles of fibromyalgia, and 23% had profiles of ME+FM. We also saw other individuals that did not have the profile of the microRNAs that fitted the 3 groups of being ME, FM, or ME+FM. And we saw that the individuals that did not fit also formed kind of like 3 different clusters. And with the further investigation and by gathering all the information that we have on those individuals, we saw that there's one group that had more of respiratory symptoms. Other had neurological dysfunctions, and a third group appeared to have very severe allergies. Then, with the changes of the microRNAs and also what we've seen before, we were able to further characterize the individuals of long COVID into the 4 different clusters that we have previously seen. So they had the same changes in the microRNAs due to the stress test as the individuals in that we see in our 4 clusters of individuals. So what do we need to know? What can be the clinical utility to predict the therapeutic response among different patient subgroups? As you may know, there are a few drugs that are presently in clinical trials for ME/CFS. Some of the drugs we see here are sildenafil, duloxetine, anakinra, and Ampligen, known as rintatolimod. And a lot of times with clinical studies, what I have seen is that there are a group of patients, ME/CFS patients, that seem to respond well to the drug, while others are non-responders, and no one knows really why. And here we present a hypothesis why
some individuals may not be responding to the drugs, to the treatments. For example, rintatolimod, Ampligen, is known to act by targeting TLR3. And what we have seen in our cohort is that the microRNA 6819 is often elevated in ME/CFS patients. And if we have an elevation of this microRNA, it is going to downregulate TLR3. And if there's no TLR3, the drug may not be effective for those individuals. So by knowing the microRNA profiles that the individual have, also knowing in which subgroup of patients those individuals are, may be useful in predicting which drug will be efficient and beneficial for the patient. Also, microRNAs may be used as therapeutic targets for the disease, or they can be biomarkers of therapeutic efficacy. And this is in a way that we see that the microRNAs are altered in the disease, and if we bring back the levels of the microRNA to normal, we most probably are going to elevate a lot of symptoms of the disease. And we could be able to do so. First of all, there are drugs that are known to increase the expression or downregulate specific microRNAs. So we need to look in more into those drugs. Or there are also microRNA-based drugs. This is where the drugs are actually microRNA mimics or antagomers. Mimics are going to elevate the abundance of a specific microRNA, and antagomers are binding to the microRNA, so they're rendering a microRNA unable to act and bind to the mRNA. So they're gonna downregulate the abundance of the microRNA available. So those are really targeted on specific microRNAs. On the other hand, microRNAs can be biomarkers for therapeutic efficacy. So if we have a drug that is given to an individual and the individual gets better, the deregulated microRNAs are going to be restored to the normal levels. And we can monitor the efficacy of the drug if we monitor the changes in the microRNAs and see them returning to the normal. So this is how the microRNAs can be beneficial in the study and in in the treatment of diseases, including myalgic encephalomyelitis. For a brief summary and conclusion, I hope that I have convinced you that the circuitry microRNA profiles of individuals that have myalgic encephalomyelitis is an important information to consider, because microRNA, we see them playing a role in the symptoms and the symptom severity of the disease. Also, we see that with the profiles, we can differentiate ME/CFS individuals from those having other conditions, and microRNAs can be a possible therapeutic targets for different treatments of this disease. So hopefully having the information on the microRNAs and the profiles will lead us to a more accurate and a more faster diagnosis of the disease and provide more efficient and precise therapies for the individuals that are affected. I really want to thank all the participants that took part in our studies, all of our many collaborators, Open Medicine Foundation, and of course everyone that I work with in our research team. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Eugenia, for sharing with us all the great work you've done during your thesis years that are about to conclude, right? So I'm not sure if there is some
questions from the audience. We can only take one or two. But I want to tell you that I'm very impressed with the possibilities, right? That also has opened this research on long COVID, differentiating those that develop different fulfillment with the different clinical criteria, right, for fibromyalgia or chronic fatigue syndrome. So what the question would be, I guess, you're wondering yourself too, what's next? Are you going to have availability to this clinical trial, the samples from these clinical trials to study the microRNA profiles? Well, we really hope to be able to actually go into this venue of we're looking at the clinical trials and see if, well, in one hand, if we can really see who are the patients that are going to be responders for different drugs. So us, we cannot really do a clinical trial ourselves, but it would be really interesting if we can take part in that. Also, I think it's important to for us and maybe others to really explore the possibility of microRNAs as therapeutic targets for the disease. So I really hope that this is where we're going, and we might maybe require some help, and this is why we love to collaborate with everyone. That's great, and we're also hoping to collaborate with you next, because we already Thank you. spoke with Dr. Moreau about this possibility. And I think there is another question from the audience. Hello, thank you for your talk, which has been great. And the audience would like to know as well if, based on the differences observed in microRNA levels, if you think that, for example, the comorbidity condition could be considered a different disease from having or presenting ME/CFS or FM, and will this repercute in a possible therapeutic, for example? Thank you. From what I've seen is that I do not think that the comorbidity results in another separate condition, because from what we have tested, so we have identified patients that really fit the Canadian consensus criteria, and they are all other possible reasons for the disease, I need to be excluded for the patient to fit the Canadian consensus criteria to be considered as having myalgic encephalomyelitis. And those individuals also fit the 2016 criteria to diagnose fibromyalgia. And as I know, for both of the criteria, the first thing is to really rule out anything else. So I do see that the microRNA levels are different in those individuals, but I do not think that it is a separate disease from ME and FM. That's just how I see it. Okay, thank you very much for sharing the data with us. I know that there are several researchers and clinicians that follow your work, and also some patients that closely monitor what publications come out. So from what you showed us, you have also new data that I guess you are on the way to publish for the long COVID, right? And yes, we're still congratulations. Thank you so much. Thank you for your time. Bye. So, seguimos con el programa. A partir de ahora tenemos a continuación la presentación del doctor Lutz Schomburg del Hospital Universitario Charité de Berlín. Él nos va a presentar sus datos que muestran la presencia de unos autoanticuerpos, el título en los enfermos de encefalomielitis miálgica. El título de la presentación en español es hipotiroidismo autoinmune en pacientes diagnosticadas de fibromialgia, encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica y COVID persistente. Pasamos entonces a la siguiente presentación.
Y bueno, a ver si tenemos suerte de que tenemos menos ruido, porque ha sido una pena con una presentación estupendísima que tuviéramos ese carraspeo de fondo, pero bueno, están realmente muy lejos los ponentes y entonces, bueno, a veces pasan estas cuestiones. Bueno, en cuanto esté preparado el doctor Schomburg, le damos paso a su presentación. Yes, I am ready. Can you hear me and do you see the presentation in full modus? Perfectly, yes. Yeah, and thank you for accepting our invitation to share the data with us. Do you hear me and do you see me? I can hear you, but I don't. Now we can see you. Perfect. Thank you. And you see also the presentation. Yes, we do. Yes. Perfect. So I can start. Yes. Yes. Thank you so much. Estimados señoras y señores, dear ladies and gentlemen, it is a specific honor and a pleasure to present our results here that we have worked out together with the colleagues in Valencia, especially Professor Ultra and colleagues in Groningen in the Netherlands. And I am an endocrinologist, so I am not really a specialist on myalgic encephalomyelitis or chronic fatigue syndrome, but I'm well familiar with hypothyroidism. And the excellent talk we've just heard by Evgenia, if you looked at the target genes of the microRNAs, there was THRA and THRB. These are the thyroid hormone receptors. So I think thyroid hormone and hypothyroidism, that may well be important for the disease. And that's what I'd like to present in the next minutes. So I'm from the Charité in Berlin, and I'd like to introduce the trace element selenium. Some of you may know it well, for others it might be new. You find it here in the 6th group. It is one of the essential trace elements. And if we consider our thyroid gland, it is the organ that is rich in selenium and iodine. So here are the highest concentrations in our body, because we need, of course, iodine for thyroid hormones, and we need selenium to control thyroid hormone metabolism and also to protect our tissues from oxidative damage. If we look at the disease, I'd like to state a few facts because they are important for the rest of the talk. One is that you see a higher prevalence in women, which is also known for autoimmune diseases. We also know it often develops after a certain stimulus, after a noxe, often after an infection, and thereby there is, of course, a strong overlap also to long COVID. But if we look at the symptoms, many of these symptoms are very familiar to endocrinologists because they look like severe hypothyroidism. Probably you have Hashimoto patients in your family, around your friends. They sometimes also present with a severe fatigue, with brain fog, with obstipation. They also have hair loss and have this psychic and physical fatigue. So there is some similarity from the symptoms, but not necessarily from the blood profile. But now let's come to the trace element selenium, because we know it is highly relevant also for the incidence of thyroid diseases, especially thyroiditis, the inflammatory thyroid disease, Hashimoto's thyroiditis, and then, of course, for hypothyroidism, too little thyroid hormone in your body. So the 3 topics I'd like to address is what is the connection of selenium and hypothyroidism? What kind of advanced technology do we have for the analysis of selenium and thyroid hormone? In how far does it relate to ME/CFS, and what can we learn from this? And here you see a nice picture. You see Selene, the goddess of the moon,
and this is Endymion, her mortal lover, and it is said that she was able to put him to sleep in order to preserve his health, because as a goddess she never dies, but he, of course, he aged. So many people consider selenium to be important to prevent fast aging, and there is some truth to it, but that would be a different story. So selenium and hypothyroidism. If we look in the world, we find different selenium concentrations in the soil. So the earth is of different quality in Europe, in America, in Asia, and China is a very interesting country because there's a certain belt of selenium deficiency. That is from the northeast, from Harbin, down to the southwest to Lhasa. And this area is also called the Keshan disease belt, because they have endemic diseases with a few million sufferers. And they have two prevalent diseases. One is Keshan disease, that's a cardiomyopathy, and they have Cushing-Beck disease. It's an osteoarthropathy, so heart and joints. And since there are populations living in this selenium deficiency, close to populations living in a good selenium status, in a rich soil, we can now compare these. And we can ask, is selenium indeed relevant for Hashimoto's thyroiditis? If it was, we would expect here to have a higher prevalence than here, where the selenium concentration is better. And that's what we did. We teamed up with our colleagues in China, Bingyin Shi, a professor in endocrinology in Xi'an, which is the starting point of the Silk Road. And we looked close to it, to the people who live on their own fields and who eat their fruits from the fields. That was Ningxian. And here you see there is a low selenium concentration in soil, 0.2 milligrams per kilogram soil. And not far from here, close to Chongqing, there is Xiyang, and we have a high concentration of selenium in soil. So we have the same type of Chinese, all Han Chinese, so the same DNA, same genetics, same way of living, same smoking rate, same Tai Chi and green tea consumption. We see the soil differs 100 times, but the plasma selenium in these people differs about 2 times. And this is really low area in Europe, or that would be high population in Europe. So that is very comparable to Spain, to Germany, to France, to England. That would be highest quintile, lowest quintile. So now what happened to the thyroid diseases? And I think it's clear cut, like the red bar is the prevalence, and we also published now the incidence of subclinical hypothyroidism, manifest hypothyroidism, and autoimmune thyroid disease. And you see that always in selenium deficiency, you have a higher incidence of hypothyroidism and also of autoimmune hypothyroidism. And that really means that selenium deficiency is a risk factor for developing autoimmune disease. And we believe this is part of the disease course of some patients with chronic fatigue. So what do we need selenium for? And if we have such a nice Spanish dish here, seafood that is rich in selenium, because like iodine, selenium goes to the sea. So if you collect seafood and you prepare it for a meal, it will be taken up in your body and used to build selenoproteins. Those are proteins that contain selenium as a 21st amino acid, selenocysteine. And there is one transport and storage protein, and this is central for our selenium status. That is called selenoprotein P, like plasma. It is built in the liver, and it travels in our blood to supply all our organs with selenium. For example, the thyroid gland to make thyroid hormone and to protect other tissues from damage. And I'd like to mention 2 types of selenoproteins that will be important for the rest of the talk. One is the deiodinases,
and the name implies they remove iodine from thyroid hormone, so they can activate thyroid hormone, the preform thyroxine, to the active T3 triiodothyronine. So they are relevant for thyroid hormone metabolism, and we have antioxidative enzymes. They protect our cells from death, especially GPX4. It protects cells from thanatosis, that is a specific form of cell death. Has some similarities to apoptosis, but it's different to necrosis and apoptosis. And that happens if there's too little selenium and this enzyme is not fully expressed. But deiodinases, those are the ones for the thyroid hormone activity. What do? This is the major product of our thyroid gland. It's called T4 because we have 4 iodine atoms on this thyronine background. It's called thyroxine. That's also the medication we take if we are low on thyroid hormone. Then the selenium-dependent deiodinase isozymes need to remove 1 iodine atom from the outer ring, and we get the active thyroid hormone, triiodothyronine, or short T3, because it's only 3 iodines left. And this one is the one that binds the receptor and submits thyroid hormone signals. So we have 3 deiodinases, all of them are selenium dependent, and all of them are needed in our tissues to get thyroid hormone activity. And if our tissues do not get thyroid hormone activity, if we have hypothyroidism, of course we have fatigue, we have all these symptoms I've mentioned before with Hashimoto thyroiditis. What is one of the major functions of thyroid hormone? Thyroid hormone is controlling our metabolic rate. So how much energy we are turning over, how much ATP we are producing. So within a cell, thyroid hormone is the main regulator of the mitochondrial activity. And if there is sufficient thyroid hormone, we build a lot of ATP in our respiratory chain, and we have energy. If there is little thyroid hormone, there is little energy, and this energy is fast used up, and then we have energy deficiency, and that is, of course, similar to fatigue. So if we look again at the symptoms, we know all of these ones in clear-cut clinical hypothyroidism, like you can see in Hashimoto's hypothyroidism. We know from the lab analyses, if we measure blood, we have low thyroid hormone status, like low T4, the prohormone, low active thyroid hormone T3, but we also have high thyroid stimulating hormone, that is in the feedback, the hormone that is stimulating the thyroid gland. And if there's low thyroid hormone, because of negative feedback, this one increases and tries to make the gland work more strongly. We have similar symptoms in chronic fatigue syndrome to hypothyroidism, but usually when we measure these parameters in blood, they seem to be normal. So we don't have increased TSH, we don't have low T4, and we don't even have a problem with selenium. So it seems, but in fact there is a problem which we need to find by more refined analysis. And that's what I'd like to present now. What is the actual current, let's say, most advanced analysis for selenium and thyroid hormones? I've said that this transporter, selenoprotein P, this protein is important because from liver it transports selenium, for example, into muscle where it's needed to build deiodinases and then to build thyroid hormone and have mitochondria working. Now in Hashimoto's thyroiditis, we have identified quite a fraction, about 4.3% of patients. They have autoantibodies against this transporter. And these autoantibodies we have tested in cell culture, they inhibit the uptake of selenium. So these autoantibodies are acting like antagonists
to selenium transport, and they may then cause selenium deficiency in the tissues. And that is depicted here. Our dietary selenium is in liver converted into this transporter, selenoprotein P, that is shown here as the green dots. And this one is traveling in our blood, and it finds receptors to be taken up by the brain, by the thyroid gland, by kidney, by reproductive organs, or during pregnancy. And now, if there are autoantibodies to this transporter, we have an impaired transport, and the receptors, they cannot no longer take up selenium, so all these organs develop selenium deficiency. Even though if we measure in blood, selenium seems to look fine, but the availability of selenium, because of the autoantibodies binding the transporter, it's reduced. So these antibodies cause tissue selenium deficiency. Does this really matter for our health, for our survival? And here I just like to show 2 slides from our recent analyses of breast cancer. And you know there's also tumor fatigue in some patients. We were lucky to collaborate with probably the best breast cancer study in Europe. That is a so-called SCAN-B study in Sweden. They enroll every newly diagnosed woman with breast cancer into their study. They had at that time 5,500 patients enrolled. We got 2,000 of these cases, and we analyzed in these samples selenium, the selenium transporter, and a selenoprotein. And the question was, at the time of diagnosis, does selenium concentration have an impact on survival? And what you see is this. So we have 8 years survival. We have 2,000 patients. So we could build quintiles. And you see the overall survival is less than 70% if you have a low selenium transport. So selenium transport is also important to survive once you have cancer. If you are in the upper quintiles, like the 2nd, 3rd, 4th, 5th, the 80%, then you don't see an effect. So the next question was, of course, do these antibodies here, are they related to fatigue in cancer, and do they also affect survival? And that is what you see here. The red line is the survival of those patients that have these autoantibodies, so that have impaired transport. The blue one is the other patients. So selenoprotein P autoantibodies, they are really linked to a strong endpoint of such studies, and that is survival. There is no stronger endpoint. So we can summarize this. We know that selenoprotein P deficiency, that is a deficiency in selenium transport, it is associated with poor survival here, in this case with breast cancer. And if we have these autoantibodies, that even impairs selenium transport further, and it reduces the survival chances further. So these autoantibodies are really relevant. And now we come to the real topic, and that is, what is the situation in patients with chronic fatigue syndrome? Do they have probably these autoantibodies, which might explain why they have low energy in their muscles because of low thyroid hormone in muscle? And this is a study where we collected patients from 2 countries and 2 cities. One was Valencia in Spain with Professor Oltra, and from the Netherlands, Professor Musquiet. Altogether, we had 545 control subjects. And you see here, this is the amount of selenoprotein P autoantibodies. You see there's 1, 2, 3, 4, 5 positive patients on 545. So that adds up here on 0.9%, so 1% of positives. If we put the threshold further down, that we say also here these small autoantibodies, we will count, and we have 2%. And here you see the few patients, like 167, that have a diagnosis of chronic fatigue. And when we were measuring, we were blinded as usual. So we just had numbers to the samples.
and afterwards we deblinded. And you see that they have a high fraction of autoantibodies and many with high concentrations of autoantibodies. So it's 10% with a very strict threshold, and it's about 15.6% with a more loose threshold. So these selenoprotein P autoantibodies are about 10 times more prevalent in chronic fatigue. We find them to about 8% in breast cancer or 5% in Hashimoto, but finding them here in a fraction of 16% almost, that is the highest fraction we've seen in every patient cohort we've analyzed. So if they have these autoantibodies, are they now relevant for the thyroid hormone status? And this is when we compare the control samples with all the different biomarkers of thyroid hormone in blood with the patients that are negative for the antibodies and the patients to the right that are positive for the antibodies. And what you can see is all of these T3 indices, total T3 over total T4, free T3 over free T4, or the fraction of total T3, it's strongly reduced in these patients who have positive autoantibodies. So they seem to have low thyroid hormone activity, even though if you look at TSH, there is no significant difference. And TSH would be the regular analysis we are running on patients. So selenoprotein P autoantibodies, they associate with reduced T3 indices. So we have hypothyroidism. We have it in blood, but we will likely have it much stronger in the tissues. The next was the question, does this really count? Like, can we measure deiodination in a subject? And there is a specific mathematical algorithm that has been developed for the thyroidologists that's called the SPINA-GD, and that is a readout of deiodinase activity. You see controls, you see it slightly reduced in chronic fatigue without antibodies, and you see a strong effect in these that have autoantibodies. And the other thing is, if thyroxine T4 is deiodinated to T3, there is iodide that is liberated. And iodide is usually filtered in the kidney into urine. And here you see in urine, you hardly find iodide in these patients that have these autoantibodies. Again, supporting the idea that they have low deiodinase activity and low conversion of the inactive thyroxine to the active T3. So selenoprotein P autoantibodies associate with low deiodination activity, low thyroid hormone, low active thyroid hormone, and low urinary iodine. So if I have to summarize, we have the selenium transporter, and some of the patients, and that's a relatively high fraction in chronic fatigue, every 7th probably, they have selenoprotein P antibodies. And these antibodies we have measured, and we see high prevalence. The other thing we have measured is that in blood, in these patients, we have a low T3 status. We have low iodide that is released from the conversion of T4 to T3. We have low selenoproteins because this transporter brings selenium to the kidney, and kidney would produce a glutathione peroxidase we measure in blood. And we have increased parameters of oxidative stress, and the F2 isoprostanes are probably the most sensitive. So that's what we have also measured. And of course, we have not measured in the tissues, but it is, I think, a very valid hypothesis that in the tissues we now have low selenium and low deiodinase expression, and thereby we have low thyroid hormone in the tissue. And if we have low thyroid hormone in muscle, for example, we have a poorly active mitochondrium, and we have very little ATP that is produced. So there's a direct link between selenium transport and ATP production. So what's the conclusion? From what we see, there is different reasons that may cause autoantibodies to this selenium transporter.
One reason is infection. It does not need to be SARS-CoV-2. It can be other infections, because infections usually reduce your selenium strongly. The liver is not willing to really use it for the transporter. The same is true for bacterial infections like sepsis. The same is true in cancer. The same we see in pregnancy very strongly, because in pregnancy, the child gets all the selenium from the mother during pregnancy and afterwards via mother's milk. So many mothers develop selenium deficiency, they develop autoantibodies, and they develop postpartum thyroiditis, postpartum depression, and other postpartum problems. And also surgery that is related to staying in the hospital, and usually in Germany at least, the hospital food is very poor, so people don't eat and it has poor quality. And if you have surgery, you also have inflammation, and inflammation always drives selenium down. It's a negative acute phase reactant. Now the question is, over the course of the disease, have you started on a good level or on a poor level? Because once you go into here a very severe deficiency area, that is 2.5 milligrams per liter of the transporter or 45 micrograms per liter of selenium, your immune system reacts strangely and poorly, and you have a high risk of autoimmune disease development. So these autoantibodies are generated in response to NOx cells that drive down the selenium status, so infections, trauma, cancer, pregnancy. We just have a paper submitted on burn injury and other inflammatory diseases that impairs selenium transport. And then we have selenium deficiency in the tissue, we have low deiodinase activity, we have tissue hypothyroidism and low ATP. And with this, I'd like to thank very much our collaborators from Valencia, Professor Oltra, from Groningen, Professor Musquit. I'd like to thank my team here because they have done the data, not myself, of course. And we also have very experienced researchers and very young researchers. And some of these researchers have just finished. And with this, I'd like to thank you very much for your attention, and I happily take questions. Thank you very much. Combold for sharing the interesting summary of several studies which show the importance of selenium in our physiology, in human physiology. And of course, one of the questions that clinicians and patients may have is when do you think these autoantibody tests could be available to hospital or any of the clinics that do regular analytical blood work? Yes, that is, of course, a very valid question, and I'm very happy since the 1st of November, since 1 week, we have signed a contract with one of these lab analytic providers in Germany to offer the service to measuring these autoantibodies and also to measuring the transporter selenoprotein P. And this service is also available in all the European countries because it's one of the biggest German service providers. The name is BioVis, B-I-O-Y-E-S. But I can send you material, but we are just in the starting phase to really offering it to the patients and the clinicians, because we are convinced that this can be easily treated. Once you are recognized to have these autoantibodies, you need to increase your selenium intake, because that's what we've shown in mouse models, that we can overrun this transporter. And it is very likely that these patients profit from T3. And nowadays it is common to use T4, T3 combinations instead of T4 monotherapy if you are hypothyroid. So I think we have safe medications at hand. We don't need clinical trials for this. We can try it fast
easily over the counter. But of course, we need clinical trials to make sure it's the correct way. So we need randomized controlled trials, blinded trials. But since this is not my major topic, we need to find colleagues who are willing to apply to conduct such trials. And as usual, the money needs to be found to finance such endeavors. Yeah, thank you very much. Once you send me the information on this new possibility of analytical test, we can also share it with the patient associations in case that they are interested. Because I saw that some of the questions online as well were about what type of treatment would you recommend? And of course, the first thing would be to question first if you are a candidate for such therapy. So you first have to make sure, because selenium in excess is also toxic. So you need to make sure you're a candidate. And this would be the first step to know if you are, if your reason of fatigue could be this. And maybe it's not the complete story of your reason for being fatigued, but it opens a really window of hope that we didn't have before this study. So I think it's a striking turning point data that the study provides. And this turning point, of course, we need to extend to larger amount of samples to make sure that this is applicable to other cohorts of patients. But certainly, it also fits in the line of the topic of today's seminars, that these biomarkers of subgroups. So this is a very important subgroup that maybe has been misdiagnosed as ME/CFS, or maybe is a comorbidity together with something else that also fatigues the patient. But at least if this is one of the contributors, then it should show an improvement with supplementary therapy. So with respect to the question of the therapies, if you could repeat this, because you already mentioned some part, but since it was coming as an additional question, right? It's good to repeat it. Thanks. Yes, I was very happy to see in the presentation by Evgenia that really the thyroid hormone receptors turned out as one of the major targets. So I think there is a subgroup of patients that really have hypothyroidism that we just cannot measure by our typical measures. And if then we could offer T3 to these patients, the same in Hashimoto, everybody knows 10–15% of women are not happy with T4 monotherapy, but they are very happy on T3, T4 therapy. So many clinicians, many endocrinologists don't believe these patients that they are really doing better on the combination therapy. But I think once we can show that these are the patients that also have this transport deficiency, then it makes sense. And then there is a logic to it and a reason. And in terms of selenium oversupply, selenium can be toxic, but we have experience from 10,000s of patients what is a dosage that is safe, even if you're not sure yet whether you belong to this group, but something like 200 micrograms of selenium a day that has proven to be without side effects, and that has proven to optimally support your selenium status. And that's not expensive. It costs 20 euros for a full year if you buy 200 micrograms per day tablets, and there are 50 suppliers on the market. So that is really something that is not a problem in terms of that there's a patent on it and it's enormously expensive. And the same also with the T3, T4 combination. If you can convince your treating physician that is available, that's safe, that's on the market, and there is no reason to be afraid of it. So what we know
is a nice and good safety profile. Well, thank you very much for the explanation. We have for the rest of the afternoon some also contributions of physicians here who have been listening to your talk and the previous talk as well. And there will be a debate open with all the audience in Spanish. Well, yeah, that's how it is going to continue the evening. So thank you so much again in the name of also of the presidents of the patient association from the nation nationally who are here present today, and also in Valencia, the president of the association for SFC affected encephalomyelitis and also SQM, which is for chemical sensitivity. And well, we all thank you, and we hope we can invite you next year in person here so that you can visit also the university as we grow in the collaborative work together with your group. Thank you very Thank you much. so much. It was an honor and a pleasure, and thank you very much for inviting me. And I'm really looking forward to collaborating with you on this topic further. Thank you. Thank you. Bueno, sí, a toda la audiencia, también muchos que están conectados online. Hemos tenido traducción simultánea hasta el momento, por eso he hecho las preguntas a los ponentes en inglés para que les fuera más fácil y más rápido, y con esa rapidez también hemos ganado un poco de tiempo en el programa, con lo cual pues ahora ya seguimos todo el resto en español. Bueno, los compañeros que estén conectados en otros países, pues bueno, esta parte la tendrán un poquito más complicada, pero sí que es verdad que en las grabaciones luego hay esta posibilidad de traducción automática, ¿verdad? Cuando vuelvan a las grabaciones. Y bueno, la parte de, digamos, comunicativa de datos, ¿verdad? De datos que nos han aportado estas dos ponencias, pues espero que los hayan disfrutado todos y que hayan podido, pues, valorar, ¿verdad? La importancia de estas comunicaciones, sobre todo, pues a mí desde luego no es porque sea parte del trabajo, parte del equipo que ha realizado el trabajo, pero ha sido una revelación absoluta el tener estos datos tan contundentes, ¿no? Sobre la presencia de estos autoanticuerpos, que ya desde mucho tiempo pues, se sospechaba, ¿no? Que esta prevalencia en mujeres de la enfermedad pues que podía tener una relación con autoinmunidad. Se ha perseguido, se han encontrado algunos autoanticuerpos, pero nunca con una prevalencia tan mayoritaria como se ha encontrado en este estudio, aunque parezca que es poco, un 9 o un 15% según donde pongamos el nivel, o 16%, bueno, pues son muchas personas las que podrían, ¿verdad?, optar a estas terapias, y ha sido desde luego el porcentaje que yo conozco mayoritario en lo que son autoanticuerpos, prevalencia de autoanticuerpos que puedan justificar esta fatiga extrema que sufren los pacientes. Entonces, bueno, para seguir con el programa, ¿vale? Ahora vamos a invitar a la mesa también a los doctores José Vigaray, de Inmunomed en Madrid, de la Clínica Inmunomed en Madrid, y a la doctora Eva Martínez, de aquí del Hospital de Manises en Valencia. También nos acompañará doña María Matallana, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermos con FESC. Vale. Y quería mostrarles también digamos, unas diapositivas. Unas diapositivas que... Sí, está abierto. Sí. Para compartir pantalla. Sí. Gracias.
Bueno, pues un poco para abrir el debate, ¿verdad? También y hacer algunos comentarios de las dos presentaciones que hemos escuchado. Segundín. Bueno, después de escuchar estas ponencias, comentarles por si alguien tiene interés, los artículos de referencia para la primera ponencia son estas dos capturas de pantalla que les muestro en este momento, ¿verdad? Los dos artículos centrales para la parte de investigación en fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. El trabajo que nos ha presentado sobre COVID persistente todavía no está publicado, es trabajo original, que me imagino que estaban terminando como parte de la tesis doctoral y bueno, que próximamente seguro que contamos con su publicación. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que ellos han encontrado estos conjuntos, ¿verdad?, de microARNs circulantes que pueden distinguir un paciente que tenga fibromialgia del que tenga fibromialgia y síndrome de fatiga crónica o solamente cualifique con los criterios clínicos de síndrome de fatiga crónica. Es decir, posibilidad de un diagnóstico diferencial, que es lo que también busca nuestro grupo desde hace ya bastante tiempo. También hemos estudiado los microARNs y por eso tenemos interés de hacer estudios informáticos de todos estos datos conjuntamente. Pero por otro lado, quería presentarles también en esta tendencia la tesis, el trabajo de tesis de Karen, que en estos momentos hemos enviado a publicación. Karen Jiménez, que le habrán compartido aquí la tarde con ella, está terminando también su tesis doctoral en el grupo y entonces el enfoque era parecido, ¿verdad? Un diagnóstico diferencial realizado por un solo clínico, que en este caso era la doctora Eva Martín. Sobre los criterios clínicos que registrábamos, tenía digamos, una historia clínica muy completa con todos los criterios por separado, conjuntamente, donde encontramos una mayor prevalencia de enfermos que cumplían con todos los 4 criterios. Se aplicaban 2 criterios distintos para fibromialgia y 2 para síndrome de fatiga crónica, que bueno, si tienen interés de detalles le pueden preguntar ahora durante la mesa. Pero bueno, les quería mostrar esta diapositiva porque va un poco en la línea de lo que nos ha mostrado en microARNs. Si ustedes ven aquí este dibujo que nos muestra, en este caso no microARNs, sino otras secuencias que tampoco codifican para proteínas en su término general, pero son unas secuencias que tenemos heredadas durante la evolución por infecciones virales que se han ido acumulando en el genoma humano, que se llaman secuencias retrovirales endógenas. Endógenas quiere decir que no vienen de una infección reciente, aunque sí que fueron exógenas en cierto momento, ¿vale? Y entonces, si vemos aquí los paneles, vemos los puntitos estos más verdes, más claros, más amarillos, ¿verdad? Podrán ver que tenemos aquí separados grupos que tienen, ¿verdad?, esto más amarillo, ¿verdad?, o más oscuro. Bueno, este es el grupo de síndrome de fatiga crónica que respecto a estos elementos, si los separa bien también de fibromialgia y de la comorbilidad, ¿verdad?, de los grupos de comorbilidad, que quiere decir que cumplen con todos los 4 criterios. De hecho, si nos fijamos aquí en este diagrama donde se toman estos datos, pero es para que vean la cantidad de secuencias que muestran diferencias. No es un gen o 2, sino que son una multitud de estos elementos que se encuentran alterados, en estos pacientes. Que se encuentran alterados o porque hay menos cantidad que en sanos o en los otros grupos o porque hay mucho más, que sería el amarillo. En definitiva, con todos estos datos, cada uno de estos puntos se refiere a un participante, pacientes o controles, que decimos que son los participantes sanos, que tienen una edad parecida, un índice de masa parecida, ¿verdad? Y también son del mismo sexo, eran todo mujeres para no sesgar el estudio. Y vemos pues que aquí los controles están completamente distantes de los enfermos, si se fijan, ¿verdad? Este de aquí más grande es el síndrome de fatiga crónica, donde parece que hay 2 subgrupos claramente diferenciables, ¿vale? Y después tenemos la comorbilidad, que está más cercana, comorbilidad que está aquí en amarillo, igual que aquí,
vemos que es con respecto a los controles, ¿verdad? Solo se diferencia realmente, se asocia con las otras enfermedades en este grupo que tienen todos los enfermos menos expresados que en controles, ¿vale? Entonces, se ve muy claramente. A mí me gusta mostrar este gráfico porque me parece que también es, digamos, un punto de inflexión en el descubrimiento, ¿verdad?, de biomarcadores, de posibles biomarcadores de esta enfermedad. Y luego tenemos fibromialgia aquí, que si vemos aquí también tiene un grupo de estos elementos que se distingue de todos los demás grupos, ¿vale?, que es exclusivo de fibromialgia. Entonces, bueno, parece que sí, digamos, la separación es compleja porque tenemos muchos elementos, como ustedes ven aquí, pero que nos permiten esta separación completamente neta, ¿verdad?, distante no solamente de los sanos, sino también de las características de síntomas y de criterios clínicos. Que los criterios clínicos, de momento, pues ya saben, es por descarte de otras enfermedades y también por esa sintomatología. Entonces, decir que en este sentido tenemos muchas expectativas, pensamos que tenemos que celebrar que, ¿verdad?, el avance va siendo más significativo desde muchos grupos de investigación en todo el mundo, ¿verdad? Y que esa suma y esas colaboraciones que se van añadiendo nos deben de llegar, ¿verdad?, de llevar a buen puerto y nos deben de abrir nuevas puertas para poder empezar ya a indagar esos tratamientos, tratamiento que ya ven que en la presentación del doctor Schomburg, bueno, pues que parece ya que es una acción casi inmediata, ¿vale? Este es el artículo de referencia que ha mencionado el doctor Schomburg, ¿verdad?, que se ha centrado en lo que es síndrome de fatiga crónica. Y lo que quería comentarles es que, claro, en la publicación final, en este artículo, ¿vale?, los revisores quisieron que elimináramos un par de grupos de muestras por ser bajo en número. Teníamos también 39 muestras de enfermos diagnosticados solo de fibromialgia y de COVID persistente teníamos solo 24 muestras. Como eran minoritarias, prefirieron que estos, digamos, datos piloto, estos datos incipientes, los elimináramos. Pero en el preprint, una publicación que a veces se realiza, ¿vale?, sin revisión de los expertos, sí que está disponible y está en la web, ¿vale? Entonces, ¿qué vimos aquí? Claro, no podemos concluir, yo estoy de acuerdo también que es mejor esperar a tener más datos, ¿no? Pero fijémonos también que por lo menos decimos, bueno, quizá aquí la prevalencia vaya a ser menor, ¿vale? Y aquí la prevalencia sí que va a ser, pues, del orden de síndrome de fatiga crónica, ¿vale? Entonces, porque con tan pocos casos tener ya estos porcentajes, pues parece que va a estar desde ese punto de vista del hipotiroidismo, quizá más asociado a fatiga crónica y a COVID persistente que a fibromialgia, pero es muy, digamos, muy pronto, muy preliminar el poder llegar a una conclusión válida, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que con todos estos datos incipientes o pilotos lo que necesitamos son muchas muestras. El año pasado hicimos mucho hincapié en la importancia de los biobancos, ¿verdad? La red nacional del Instituto Carlos III, ¿vale?, ahora además ha expandido esas colecciones no solamente a muestras humanas, sino también tenemos colecciones de ratones transgénicos, de líneas celulares con las que trabajar, derivadas también algunas de enfermos, ¿verdad? Y además ahora pues está haciendo trabajos con organoides, ¿vale? Organoides que sí que son ya cultivos no tan distantes de lo que es el tejido porque tienen estructura tridimensional, ¿vale? Y nos pueden dar una información más cercana a lo que es el tejido, cómo funcionaría el tejido, que ya hemos visto que, claro, no podemos ir, digamos, invadiendo los tejidos, no se puede, sería muy invasiva la técnica para confirmar esa falta de T3 en el interior de tejidos, de algunos tejidos, como el músculo, e imposible en el cerebro, obviamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta versión de organoides nos puede ayudar, ¿verdad? Pero al final llegamos a un punto común con la presentación del año pasado, y es que necesitamos de donaciones, necesitamos de capital también para promover esas colecciones de biobanco. Y bueno, se han tomado varias acciones. El año pasado sí presentamos que desde el Hospital Ramón y Cajal, todo lo que era la preparación de solicitud de colección se había aprobado por el Comité de Ética, lo cual lleva un proceso largo y tedioso porque hay que rellenar muchísimos documentos, hay que dar muchísimas explicaciones. Y bueno, pues ya vamos a empezar allí.
Y hicimos también un trámite similar aquí en la Comunidad Valenciana, en la Red Valenciana de Biobanco, el biobanco también de la Fundación Fisabio, ¿verdad? Y aquí sí que hemos avanzado bastante porque ya tenemos 124 donaciones. Muchos de ustedes a lo mejor también que están escuchando o que estén en la sala han sido donantes. Y que sepan que por cada donación pues se realizan unas 10 alícuotas, es decir, que podría una donación de esos 10 mililitros llegar hasta 10 estudios distintos y solo se utiliza una de esas alícuotas, ¿vale? Lo mismo, pues con COVID persistente hemos tenido menos donaciones, pero bueno, todo esto ha sido posible gracias también a financiación que han venido pues de muchas enfermos, incluso que han realizado actividades, muchos ya saben quiénes son, no tengo que mencionar uno por uno, pero bueno, que todo esto contribuye porque lo que sí que es importante, y por eso insisto en las colecciones de biobancos, es que la calidad de estas muestras sea homogénea. Y la red de biobancos en la nación y también a nivel europeo, ¿vale? Tienen unos protocolos pues, que son estandarizados, que se realizan igual, ellos están conectados, tienen un mismo sistema de registro de datos asociados al paciente, estamos recogiendo los mismos cuestionarios. Entonces, todo ese trabajo que va asociado y que se hace conjuntamente desde, en este caso, nosotros como promotores de esta colección aquí en Valencia, ¿vale? Pues ya puede servir de semilla para que si ya hay promociones en otros biobancos de la nación, pues que puedan, digamos, ponerse en contacto con los responsables del biobanco IBSP de aquí de Valencia y le pasan todo el protocolo que nos ha costado de desarrollar y que se debe de compartir para que cualquier otro estudio también disponga de la misma calidad de muestras y que no vayamos a tener discrepancias por calidades distintas, que claro que puede pasar porque uso otro tubo para recoger la muestra de sangre, lo proceso con otros tiempos, no con los tiempos establecidos, lo proceso con otros reactivos, lo almaceno con otro tipo de vial distinto, pues todo eso está estandarizado en la red de biobancos. Y por eso insisto, insisto en lo mismo, porque es la clave. La clave de enfermedades crónicas tan complejas como son la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y ahora que se ha venido a añadir este gran número de personas afectadas por la pandemia a nivel global, ¿vale? La clave va a ser tener que analizar muchísimas muestras. Nadie somos idéntico a la persona que tenemos al lado. Lo que nos había dicho también la primera ponente, los que responden de los que no responden. Vale, entonces, primero tenemos que clasificar y una vez clasifiquemos, también tenemos que saber más. Tenemos que saber más de cómo van a responder algunos o predecir, ¿verdad? Aprender a predecir quién va a responder a una terapia o a otra en vistas de esos marcadores, de ese perfil de expresión de marcadores que tienen presentes en su organismo. Bueno, pues nada, decirles esto y bueno, pues sin más demora, si quieren nos iniciamos la parte de la mesa redonda para que podamos debatir intereses conjuntos y pues nada, si se pueden unir. Bueno, pues sepan todos los que estén conectados en la web y también los presentes aquí en la sala que se abre el turno de preguntas por si tienen interés de algún aspecto en concreto. Tenemos con nosotros en la mesa redonda al doctor José Vigaray, es el presidente de la clínica Inmunomed, especializada en los trastornos también gastrointestinales que afectan a muchos de los enfermos de fibromialgia y de síndrome de fatiga crónica. Y también tenemos aquí a la doctora Eva Martín, que claro, localmente la conocen ustedes muy bien, que es colaboradora ya por muchos años del grupo y que es médico de familia en el ambulatorio de Mislata y en el hospital de Manises.
¿Tenemos alguna pregunta o algún interés en la sala o cedemos la palabra por turnos, si les parece? Y podemos comentar alguna de las acciones, ¿no? que se prevén en un futuro cercano relacionados con el tema de biomarcadores, el tema de colecciones de muestras de biobanco y el tema de terapias, ¿verdad? Pues tiene la palabra el doctor José Vigaray. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Bueno, muchas gracias, Elisa, y muchas gracias, María, por supuesto, también. Cogiendo el guante que has dejado aquí encima de la mesa, y yo creo que es un poco una obligación, necesidad. Has comentado el tema de la importancia de los biobancos y efectivamente tenemos un tema pendiente que desarrollar en el caso concreto de Madrid con los acuerdos que tenemos firmados con el Ramón y Cajal. Al final lo que hemos consensuado es hacer un estudio sobre pacientes de nuestra propia clínica y hemos seleccionado en torno a 50 pacientes que todos ellos tienen en común esa comorbilidad con patología digestiva funcional, que es un poco el expertise de nuestro grupo. Nosotros aterrizamos en la problemática de vuestras patologías desde una visión. Al fin y al cabo, todos tenemos nuestra visión de acuerdo a lo que es nuestra casuística, nuestra experiencia, nuestra formación, y nuestra visión viene desde lo que está ocurriendo a nivel de microbiota intestinal y barrera intestinal. El punto en común de esta cohorte efectivamente es que tienen todos ellos patología digestiva funcional y además se concreta diferentes grados de disbiosis, es decir, alteración de la microbiota y de alteración de la barrera intestinal. Entonces tiene un especial interés en el sentido de que precisamente estamos valorando la segmentación de vuestras patologías, buscando casuística, biomarcadores que nos permitan diferenciar y valorar, no solamente desde el punto de vista también diagnóstico, sino también con interés pronóstico y terapéutico, para profundizar realmente lo que hasta la fecha ha sido un cajón desastre. Desde esa perspectiva, pues vamos a empezar en breve, no poco tiempo, vamos a empezar a hacer ese proceso, que una vez que esté concluido con nuestros 50 pacientes, una segunda fase, la idea sería que se abriese a otros pacientes que sean del entorno de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, contesto un poco a tu planteamiento, que la habías dejado aquí encima de la mesa y que es oportunidad para anunciarlo. Y además quiero añadir que en ese sentido ha habido alguna donación específica que es muy de agradecer y que yo quiero poner también encima de la mesa para facilitar este proceso. Sí, con respecto a lo que acaba de comentar el doctor Vigaray, pues tendremos antes de la clausura una intervención que ya había anunciado antes sobre una sorpresa, le había llamado, y debo de pedir disculpas por la afiliación que se le ha otorgado a la fundación, porque la fundación es una fundación de Aranda del Duero. Es una fundación pequeña. La persona que nos va a comunicar con nosotros sí que es Mónica Arranz. Y bueno, en unos minutos, ahora cuando terminemos el turno de intervenciones, pues le daremos paso para que nos dé ese comunicado directamente desde su parte. Pasamos ahora a escuchar, pues, digamos, sí, los comentarios que tenga la doctora Eva Martín sobre estas vías de acompañar, lo que habíamos dicho al principio, ¿verdad? Acompañar al paciente desde el principio en todo lo que es el proceso de investigación. Hemos sido muy afortunados en el grupo porque hemos contado con una colaboración muy cercana de muchos pacientes locales aquí en Valencia, y lo que queremos ahora es extenderlo también a otras partes de la nación, ¿no? Porque se necesitan más y más casos para poder afianzar estos datos iniciales que hemos conseguido, pues, ir obteniendo. Vale, sí. Bueno, yo como clínico solamente, a ver,
creo que es una enfermedad que no se puede separar de la investigación, porque cuando es una enfermedad tan severa y que no tienes tratamientos, tienes que colaborar con investigación para intentar aportar más a los pacientes. Entonces, cada vez los hallazgos son como más concretos y eso siempre es mucho más esperanzador. Yo siempre digo a los pacientes que llegarán tratamientos, primero mejoraremos un poco y luego conseguiremos ir mejorando más, y estoy convencida, y es por el hecho de estas investigaciones, además que los pacientes son muy diversos y es normal que no tengan todos las mismas afectaciones. Ojalá encontráramos una cosa que justificara para todos, pero creo que eso es un poco una utopía. Entonces, también es un poco injusto a veces dar tratamientos así porque sí, porque a uno le ha ido bien, a otro mal, bueno, pues vamos a intentar. Entonces, todas estas pequeñas clasificaciones pues harán que los ensayos clínicos sean más dirigidos y podamos sacar conclusiones mejores. Entonces, tanto la clasificación clínica como todas estas aportaciones creo que nos acabarán llevando a terapias, primero pequeñas mejoras y luego iremos consiguiendo más. Y creo que además conseguiremos mejoras sabiendo por qué, no por el azar, que siempre es mucho, hemos tenido que contar con el azar, pues he mejorado con esto, no sé muy bien por qué, pero lo que nos hará avanzar son mejoras sabiendo por qué se están produciendo. Entonces, pues bueno, yo creo que todo es esperanzador y aunque parece lento, si veo de cuando yo empecé a conocer la enfermedad a hoy, pues aunque la entiendo mucho mejor, comprendo más lo que le pasan a los pacientes y los hallazgos en investigación son más concretos y creo que son buenas noticias. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente también pues coincidencia con el comentario, ¿verdad?, de los ensayos clínicos, como ha dicho el doctor Schomburg, es que quizá a una persona se le pueda tratar, ¿verdad?, de esta deficiencia del selenio, pero lo importante será que los pacientes puedan participar en ensayos clínicos que se controle, ¿verdad? Con una monitorización, a qué tiempos, ¿verdad?, qué tipo de suplemento se le da en concreto a esa persona y cómo hace que esos autoanticuerpos o esos marcadores vayan cambiando, ¿verdad? Y si vemos que hay un cambio o a pesar de que estén presentes ya la fatiga desaparece, sería pues también otro modo de ver cómo funciona, es decir, al final el mecanismo que nos acaba de comentar la doctora Eva Martín también, pues es imprescindible para poder tener terapias que sí sean lo más eficaces posible, ¿verdad? Y que no estemos, pues, como están ahora, dando unas pues, tumbos y probar esto, probar lo demás, sin ninguna expectativa de mejora en muchos casos. Entonces, bueno, con todo esto, más o menos hemos cubierto todos los puntos. Quería ceder la palabra a la presidenta que hemos tenido de la Asociación Confes, para que también haga una aportación final de lo que ha sido las jornadas la jornada de hoy día. Bueno, agradecerle todo lo que ha trabajado para que esta jornada conjunta llegara en este momento tanto a Confes como a SFC, SQM Valencia, ¿verdad? Con la posibilidad de contar con estas personalidades para la inauguración de la jornada, que también aportan más visibilidad, aportan también su punto clínico, porque en la mayoría eran clínicos, ¿verdad? Y nos han dado también su enfoque sobre el sufrimiento, sobre el dolor asociado a la enfermedad, y sobre este concepto que es cambiante en lo que es la formación del clínico, que también pues todo evoluciona, ¿no? Y que, bueno, que también el paciente ha sido el que ha empujado a que ese cambio se realice en lo que es el contexto de estas enfermedades, muchas veces ni siquiera reconocidas y todavía no reconocidas en algunos países. Paso la palabra a María. Gracias. Bueno, quiero daros las gracias, quiero dar las gracias también al equipo técnico de UCV, que nos lo han hecho todo más fácil.
Nos han hecho más fácil también el encuentro y la coordinación con la traducción, que es un poco también la aportación que nosotros queríamos hacer a esta jornada para que pudiera llegar fácilmente a todo el mundo. Y bueno, por supuesto, siempre gracias a vosotras que estáis aquí, ¿no? A lo largo de las jornadas Confess, que han tenido estas diferentes momentos, ¿no? Y además muy diferentes, porque fijaros, cuando hemos hecho la jornada en Zaragoza con la Universidad de Zaragoza sobre fibromialgia, el tema ha sido terapias alternativas, no, terapias complementarias, ¿vale? Entonces, estas terapias complementarias se han presentado desde un punto de vista científico, porque son jornadas de investigación, no desde el punto de vista de, bueno, qué bien, parece que hay gente que se siente mejor cuando... No, es precisamente con una presentación de cambios, etcétera, ¿no? Y yo en aquel momento les decía, quizás aquí a lo mejor en este momento sí se está dando lo que voy a decir, pero que es algo a tener en cuenta, ¿no? Que es que muchas veces los clínicos y los clínicos que tienen gran experiencia no tienen o la posibilidad o la capacidad o el tiempo o, ¿no? de poder publicar y llevar a cabo investigaciones con sus propios pacientes. Y sin embargo van sabiendo y van conociendo incluso qué subgrupos, ¿no? Un poco de forma intuitiva y experiencial, ¿no? Qué subgrupos de pacientes están respondiendo a determinados tratamientos. Pero eso no se publica. ¿Por qué no hay una recogida? Entonces yo les decía, por favor, os animo a que contactéis con esos clínicos y se les ofrezca esa posibilidad, ¿no? Los que estáis investigando desde la universidad o desde los hospitales, ¿no? Se presentó una investigación que fue brutal de acupuntura hecha en la unidad del dolor del Hospital Clínic de Barcelona y con el clínico, los investigadores en el propio hospital, o sea, pues que esto pudiera llevarse a más situaciones, ¿no? Es decir, de poder tener más, yo creo que ahí EMEA sí tiene esta idea, ¿no? De unir un poco la experiencia y las inquietudes de los clínicos con las de los investigadores para encontrar este punto, ¿no? Y por supuesto contando con los pacientes. Yo creo que también el contar, y yo creo que a nivel europeo ahora mismo, la participación de los pacientes en investigación está mucho más precisada, o sea, mucho más tenida en cuenta precisamente porque a veces somos los que sabemos como qué condiciones tiene que haber para esa toma, por ejemplo, para la toma de muestras o para la toma, ¿no? O para cómo acercarte o cómo preguntar o, o qué dificultades te vas a encontrar a la hora de recoger los datos, etcétera, ¿no? O sea, incluso más allá de simplemente ser eh, sujetos, que todo, la verdad es que en cuanto ofrecemos una investigación a las asociaciones, el gente responde porque tiene ganas de participar, pero a veces ponen, claro, siempre que no tenga que irme muy lejos, no tenga que no sé qué, no, es decir, siempre que no participar en la investigación no esté reñido con mi condición de salud, ¿no? Entonces, bueno, un poco hacer esta referencia, ¿no? Hace poco, ASFCSQM Madrid, que también presido, recibió un encargo porque ha recibido a través de FEDER un legado para investigación, ¿no? Es decir, una persona afectada que testa, ¿no? Pone en su testamento que deja un dinero para investigación. Y cada vez son más las entidades que están haciendo esta propuesta a sus asociados y o a las personas que están enfermas, es decir, deja dinero. O sea, a lo mejor ahora no puedes donar para investigación en este momento porque tienes que sobrevivir, porque tienes tratamientos, porque tu vida cuando estás enferma se encarece, pero sí puedes legar. Y sí puedes legar a través de una entidad que te dé la suficiente confianza, ¿no? Y que tenga la suficiente estabilidad como para que sepas que se va a invertir, ¿no? En este caso se hizo con FEDER y FEDER ha encargado a SFDSQM Madrid que busque la manera de aplicar, ¿no? este legado para investigación que ha dejado esta persona. Entonces, bueno, yo también en este cierre de investigación voy a dirigirme también a los pacientes, decir,
Nosotros con estas jornadas siempre pretendemos, y creo que en este caso, por ejemplo, ha sido una realidad, ¿no? Pretendemos que diferentes clínicos e investigadores entren en contacto, que se crearan sinergias, que se crearan grupos de investigación, que podamos promover los grupos de investigación, que podamos aportar en la medida de lo posible económicamente para estas investigaciones, pero siempre lo que los pacientes ponemos pues es relativamente poco, ¿no? Y entonces sí que desde las entidades que financian la investigación, nacionales o europeas, etcétera, esté más presente o haya más facilidad para estas enfermedades, para los equipos de investigación, ¿no? Que están llevando a cabo estas enfermedades, y yo creo que esto lo vamos consiguiendo en cada nueva jornada, aparte de que pueda llegar a los médicos como forma, y a otros profesionales sanitarios como forma un poco de sensibilización. Y bueno, un poco esta aportación desde la representación de pacientes, que bueno, hoy no ha habido voz de pacientes, los pacientes sufren, lo han dicho los médicos, esto ha estado muy bonito, ¿no? Que fueran los médicos los que hicieran la referencia al sufrimiento de los pacientes. Es una realidad que vivimos cada día detrás del teléfono y hablando con la gente y compartiendo la información que tenemos. Pero bueno, seguimos trabajando, ¿no? Para que esto cambie y para que esto mejore. Muchas gracias a vosotros y a la universidad también. Muchas gracias, María, Confesc, una vez más, y a SFC y SQM. Comentar un poco sobre pues, lo que has compartido con nosotros del resto de las jornadas de este año, de la tercera sesión para Confesc. Ese ejemplo que has comentado de acupuntura es que ha venido, digamos, me ha venido a la mente pues, lo que ocurre, por ejemplo, también con tratamientos de fisioterapia para las personas de fibromialgia, porque tenemos grupos dentro de la UCV con los que colaboramos y que claro, claro. Entonces, claro, la cuestión ahí, el quid de la cuestión es que la colaboración con básicos es también muy necesaria porque para poder entender por qué funciona esa acupuntura, por qué funciona ese tratamiento de fisioterapia. Porque si nos quedamos solamente en cuestionarios que dicen de satisfacción y tal, que suelen estar sesgados muchas veces porque es casi imposible hacerlos de forma, ¿verdad?, anonimizada y bueno, y cegada. Entonces, pues digamos que no tienen demasiado valor. Y entonces ahí vuelvo a insistir con la parte de los biobancos. Imaginaros, pues que no solamente sirven para, digamos, las plataformas estas de soporte a la investigación, son ideales para recoger esas muestras del ensayo clínico. Y aunque de momento el ensayo clínico no disponga de esa financiación para hacer digamos, todos los ensayos, todos los análisis que se querría realizar, sí que a lo mejor se dispone de un cierto presupuesto para guardar en condiciones apropiadas esas colecciones que pueden ser muy valiosas, sobre las que se puede aplicar a fondos nacionales o regionales o demás, proponiendo hacer un análisis que nos informe, ¿no?, de por qué ese tratamiento está funcionando, sea farmacológico, sea de otro tipo, ¿no? Pero sí, necesitamos aprender todo esto para saber cómo mejor tratar al paciente, ¿eh? Y si de momento no podemos curar, por lo menos que podamos aliviar, ¿verdad?, todos esos síntomas. Entonces, bueno, pues con todo esto que hemos Quiero comentado. quizás poner en valor ha habido 2 días dedicados a comunicaciones de Mm. investigaciones, que me lo he recordado porque comunicó Edgar, ¿no? Que habéis trabajado con él desde la Universidad de Murcia. Ha habido unas comunicaciones de investigaciones en marcha o recién finalizadas, impresionante, que el comité científico de las jornadas Confesc había seleccionado y dado su aprobación, en el que vosotras habéis participado, y es bastante impactante, ¿no? Y está a lo mejor así como, no sé, bueno, está conectada, de hecho, Almudena Alameda, que es una profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y de enfermería, que están trabajando con Confesc en la investigación en la realización de un estudio de prevalencia de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, encefalitis miálgica y sensibilidad química múltiple. Y mientras
y se va a utilizar metodología diferente. Bueno, yo no lo voy a contar bien, ya lo veréis porque veréis su comunicación, que es bastante impactante, pero es muy interesante porque la propuesta precisamente para síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, donde no hay registros realmente desde la atención primaria de estas enfermedades, pasa por una formación previa, es decir, una formación que lleva a identificar los... como dentro de tu lista de pacientes, cuáles cumplen con determinados criterios y podrían tener entonces esta enfermedad y por lo tanto pasar al diagnóstico, con lo cual es una investigación que tiene en realidad un doble. O sea, por una parte recoges datos, pero por otra parte también favoreces el diagnóstico y el diagnóstico futuro, ¿no? En este momento solo en la Comunidad de Madrid. Ojalá consigamos fondos para poder llevarlo a cabo en más comunidades, precisamente por este doble objetivo, ¿no? También. Pero bueno, que te quiero decir que los iréis viendo porque iremos publicando, pero han sido de una calidad extraordinaria y a veces sorprendentes también en las propuestas que se han hecho, ¿no? Sí. Elisa, un momento. Yo quería abundar, acabas de decir la palabra formación, que yo creo que es la más importante. Se están haciendo muchas cosas, tú lo has comentado antes, ha evolucionado mucho y se nota año a año cómo vamos avanzando. Pero aún somos pocos para lo que es el contexto real de la asistencia sanitaria en España. Ni me atrevo a decir qué porcentaje podemos significar los médicos, los clínicos, los investigadores básicos, los diferentes profesionales sanitarios que estamos implicados en este proceso. Y esto va a ser un proceso muy largo. De muy largo es de muchos años por delante, porque los cambios de paradigma suelen llevar muchísimos años en todos los ámbitos de la vida y de la salud, en este caso. En ese sentido, yo creo que es imprescindible no solamente la colaboración clínicos básicos, sino que todos los protagonistas, médicos, profesionales sanitarios, aunque no sean médicos, son importantísimos, los fisios, los nutricionistas, los psicólogos, los terapeutas ocupacionales, etcétera, etcétera, los investigadores básicos, las asociaciones de pacientes. Es decir, aquí tiene que aunar el esfuerzo de todas las partes. Es la única manera realmente de avanzar. Porque lo que hoy se ha presentado aquí, yo sí quería hacer algún comentario, me parecen unos avances extraordinarios, pero son granitos de arena de una playa. Esa es la realidad, no perdamos la perspectiva. Es decir, son procesos, como se ha dicho al principio de la presentación, no enfermedades raras en absoluto, sino enfermedades complejas. Eso hay que ser muy contundente en esa idea. Y de esa perspectiva, la complejidad multifactorial, donde a lo mejor en un paciente están infiriendo 2, 3, 4 factores, a lo mejor en un paciente es un único factor, improbable. En nuestra experiencia clínica puede ser improbable. Suelen ser un conjunto de factores los que condicionan que al final se desarrolle la clínica con sus diferentes fenotipos y, por supuesto, con su diferenciación, que vamos a intentar profundizar. Eso está claro. Pero normalmente siempre están incidiendo varios factores en el origen, desarrollo, pronóstico y, por lo tanto, eso es crítico identificarlo para la terapia correspondiente. Volviendo a la idea, lo más importante es formar a los profesionales, concienciar a la sociedad, divulgar, por supuesto, eso es también fundamental. Y buena parte de esos fondos yo creo que tienen que estar dirigidos a la formación de médicos que desgraciadamente, como se ha comentado antes, en la carrera prácticamente nada y con posterioridad, pues desgraciadamente menos. Entonces, es un llamamiento en un foro amable donde todos estamos, yo creo que más o menos de acuerdo, pero creo que es realmente lo más importante. Entonces, todo lo que podamos hacer de colaboración entre nosotros es poco. Sí, efectivamente, digamos que necesitamos que la juventud en la parte clínica, en la parte básica, ¿verdad? También vaya tomando protagonismo y que cada vez sean más para que se llegue antes a esas soluciones que todos buscamos. Igual que he dicho antes que una muestra de biobanco sin un historial clínico asociado no sirve realmente, ¿verdad? Porque estudiamos unos marcadores y en referencia a qué, pues también muchos historiales clínicos donde no se llega a profundizar en ningún aspecto biológico del paciente, digamos, pues tampoco tendría un valor. Entonces es la combinación de esos dos factores, ¿verdad? Y como bien ha dicho el doctor Vigaray, que tenemos las enfermedades complejas multifactoriales, donde
¿verdad? Pues pueden jugar más o menos protagonismo una serie de, digamos, de aspectos, como puede ser el microbioma, que también hoy no se ha mencionado, pero que o se ha mencionado muy por encima, con, ¿verdad? Pues la calidad del sueño, o la intensidad del dolor, todos estos factores, pues también, digamos, por la parte del clínico, saber, como decía, saber clasificar, ¿verdad? Los pacientes con este tipo de sintomatología bien estructurada y bien, digamos, medida en lo posible, ¿no? Pues puede ser, digamos, las bases para construir esas colecciones que yo estaba solicitando una vez y otra, ¿verdad? Sigo insistiendo, ¿verdad? Pero es que yo creo que es la clave está de los subgrupos que estábamos diciendo, es que tenemos que saber qué subgrupos y tener que, digamos, esa calidad homogénea, porque si empezamos a cambiar cosas no llegaremos a lo que queremos hacer. Entonces, en la parte de la formación yo coincido también que es otra de las, digamos, de las sí, sí, otra de las patas, otra de las, sí, de faltantes, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Pues nos falta visibilidad, cada vez están haciendo que sea, ¿verdad? Desde los pacientes incluso también, desde los investigadores, desde los clínicos, las asociaciones, por supuesto, son las que van delante de todo, ¿vale? Haciendo más visible las enfermedades. Ya cada vez menos gente, vas por la calle y si le preguntas a alguien si conoce cuál es esta enfermedad, cada vez la respuesta es más positiva. Antes era todo lo contrario, entonces sí que hay visibilidad. Con esto también, ¿qué pasa? Que también, pues parece que vayan habiendo más consideración por la parte clínica, reconocimiento de la enfermedad, reconocimiento también en lo que son los organismos de concesión de investigación, que muchas veces ya solamente veían, ¿verdad? Yo creo que en las primeras solicitudes ya, que solamente al decir qué enfermedad íbamos a investigar ya ni seguían leyendo, o sea, os digo sinceramente. Pero sin embargo, ahora después de ya poder proporcionar unos datos de calidad, como hemos ido proporcionando, ¿verdad? Rigurosos y bien pues, registrados y analizados, pues cada vez hemos tenido más apoyo. Ahora ya les he comentado en otras ocasiones que de Generalitat Valenciana se nos ha apoyado ya como grupo consolidado, ¿verdad? Ya con una trayectoria de 5 años, o sea, nos faltan también otras cuestiones, pero en la parte de la formación es algo que coinciden no solamente los clínicos en España, pero sí a nivel mundial. En la parte, digamos que muy protagonistas son desde Reino Unido, ¿verdad? Muchas asociaciones que también colaboran, bueno, son asociaciones afines a CONFES y ya saben también, pues aquí en la mesa, pero quizá los oyentes no lo conocen, pues que desde una asociación que se llama Invest in Me de Inglaterra se ha promovido grupos de clínicos, a los que pertenece también la doctora Martín desde hace tiempo, en una asociación de clínicos donde se comparten estos criterios, estos, ¿verdad? Los avances que se quieren ir haciendo, también se quiere o se dispone también de herramientas para formar, sí que es verdad que es en inglés, entonces quizá a nivel nacional pues haya que hacer algo más. Y también se ha promovido desde esa misma asociación en el que Karen tuvo el gusto de participar el mes de mayo pasado en Cambridge, un grupo de investigadores que le han llamado Young Emerge, que le llaman investigadores emergentes, ¿verdad? Jóvenes, y que es bueno, la promesa de futuro, ¿verdad? En lo que siga la investigación, no se pare, ¿verdad? No se pare y que se llegue hasta el final, que ya no nos haga falta ni digamos, ni los cursos ni nada, porque hayamos conseguido ya controlar completamente, ¿verdad? Que es digamos, la meta de todos ahora, hoy aquí y en muchos sitios del mundo también. Bueno, pues con esto me había quedado pendiente que no sé si pues, la persona que nos iba a dar esta sorpresa, si se puede conectar, ¿verdad? Que su nombre es Mónica Ranz y había cometido yo un error porque ella pertenece a una asociación. Vale, de acuerdo, pues sí, va a ser mejor porque yo parece que lo tenía anotado incorrectamente, y si nos conectan, en caso de estar ahí, pues si no.
¿Activo el audio? Vale. Bueno, continuamos con la mesa, ¿vale? Ahora para que nos comunique doña Mónica Arranz, pues esa sorpresa que habíamos anunciado anteriormente. Y bueno, la tenemos ahora conectada, creo ya, para que se presente ella misma, ya que yo parece que no he dicho la presentación, digamos, la afiliación correcta. Lo siento, de verdad, me disculpo por ese error. Y nada, ya la tenemos en pantalla, así que ella misma nos comunicará lo que es correcto, esta sorpresa. Gracias, Mónica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por las terceras jornadas, porque creo que poco a poco esto se va conociendo y vamos dando visibilidad a algo que era tan invisible como es la encefalomielitis miálgica, mal llamado síndrome de fatiga crónica, y todas las consecuencias que trae consigo la fibromialgia, la sensibilidad química múltiple, las comorbilidades y demás. Yo empecé con esta batalla muy joven, con 25 años, y me reuní con un grupo de personas en 2002 que andábamos pues así, de mala manera, en esta Castilla profunda en la que vivimos, porque somos de Aranda de Duero, y empezamos una andadura, creamos una pequeña asociación y decidimos informar a los médicos de la zona rural, porque nosotros pertenecemos a la España vaciada, a la zona rural. Tenemos un hospital que es muy pequeñito, es comarcal, y lo demás tenemos que desplazarnos a Burgos o a Valladolid. Empezamos despacito, pues creando nuestros propios programas y llevándoles a los médicos, y de repente pues nos entró un cargamento de mercancía de unos almacenes que vaciaban en Madrid, pero claro, había que trabajar y éramos personas enfermas. Bueno, un grupo de personas decidió que tirábamos para adelante y conseguimos recaudar una seria cantidad de dinero. Pero bueno, como la vida trae las cosas y las lleva, la enfermedad de la encefalomielitis miálgica me trajo por fin a mi hijo después de muchos años de batalla. Se paró la asociación porque parecía que yo era el motor de esto, y la intentamos reactivar, bueno, y de hecho la hemos reactivado en 2020, pero llegó el COVID y volvimos otra vez a tener que parar. Y ahora en el 2021 decidimos hacer un cambio de nombre, porque antes nos llamábamos AFAC, y como siempre hemos sido una asociación de pueblo, pero con criterio independiente ideológicamente y científicamente, pues decidimos incorporar a la encefalomielitis miálgica dentro de nuestras siglas y de nuestra línea de actuación, puesto que aquí la encefalomielitis miálgica es como cuando en 1999 a mí me dijeron que tenía fibromialgia, que me dijeron, y yo dije, ¿qué? Bueno, pues es de ese porvenir de las cosas
El año pasado en la Asamblea General se decidió que de esa cantidad de fondos que tenemos ahí ahora mismo parados, porque la asociación tiene suficientes fondos con las cuotas y lo que nos aportan otros colectivos asociacionales de Aranda de Duero y otras agrupaciones que nos ayudan a colaborar, a hacer acciones. Hemos decidido donar al proyecto de Elisa y su grupo 10.000 euros para los biomarcadores, puesto que es el único programa que hemos visto serio, aunque ya hemos hecho otra donación un poco menos importante que esta, a otro grupo que lidera otro enfermo de encefalomielitis miálgica, Manuel Ruiz. Entonces, bueno, pues ahí andamos. Ya ahora hay que mirar cómo hacemos los trámites para poder hacer el traspaso del dinero y nos gustaría poder ir a Madrid y poder participar en el biobanco y aportar muestras, aunque el doctor Vigaray ha dicho que van a aceptar solamente pacientes de Madrid, que no se olvide que solamente estamos a 150 kilómetros, que nos viene muy bien, que tiene pacientes nuestros, de hecho, tratándose con él, que están muy interesados y que además están encantados con él. Entonces, que bueno, que estamos muy cerquita y que nos vendría muy bien. Y quisiera ahora hacer una reflexión, porque hace unos días un médico nos dijo una cosa muy que a mí se me quedó grabado, porque nos dijo que él, Joan Carles March Cerdà, que creo que por muchos será conocido porque es profesor universitario y de salud pública, nos dijo que él recetaba asociacionismo a los pacientes y yo les recetaría a los profesionales de la medicina un poco más de asociacionismo de pacientes, porque sin unos no podemos avanzar otros. Pues un gran aplauso y nada, y un gran agradecimiento de parte también del equipo investigador, ¿verdad? Que va a hacer posible, estos fondos van a hacer posible que la colección de Madrid sea lo más completa posible. Y bueno, y creo que el doctor Vigaray quiere añadir algo también hoy día. Sí, sí. Es que después de esta mención específica, como no vais a poder, por supuesto, contribuir, eso es evidente, eso está claro. Esto no está cerrado a nadie, evidentemente. Yo tengo pacientes de prácticamente toda España, pero es más complicado alguien de Gran Canaria que alguien que está en Aranda de Duero, es evidente, ¿no? Pero por supuesto que sí, claro que sí. No, no es limitante, ¿eh? Que quede muy claro. Y me parece que acabáis de decir una cosa que estábamos empezando a hablar Eva y yo, que es que realmente los profesionales tendríamos que montar algún tipo de sociedad científica relacionado con este tema. Es que creo que hay que crear sinergias porque no somos enemigos. Yo siempre se lo he dicho a mis médicos, no soy tu enemigo, yo quiero acercarme a ti, intenta acercarte a mí. Es que si no rompemos esa barrera, jamás vamos a seguir el mismo camino. Sí, efectivamente, en la línea de, no sé si has tenido ocasión de el comentario del vicerrector de investigación aquí en la UCV, que sí que ha comentado cómo está cambiando el concepto el concepto que se tenía
erróneamente, ¿verdad?, preestablecido y que ahora pues que ha evolucionado correctamente con las necesidades de la sociedad y con bueno, con la consideración del paciente, la inclusión del paciente, que antes no se tenía tan en cuenta. Bueno, pues creo que vamos a tener una última intervención de la parte de Isabel Calvo, presidenta de la Asociación SFC-SQM de aquí de Valencia. Por favor, Isabel. Pues yo, hola, quería saludaros a todos. Disculpa, Isabel, pero digo, Sí. sí, hemos agradecido sí, es que digo, voy tan rápida que quizá, digo, bueno, pues nada, la intervención de Mónica, sí, que bueno, le hemos agradecido en varias ocasiones y finalmente también por repetirle los agradecimientos de parte de la audiencia. Sí, no, yo también iba a agradecerle a Mónica la colaboración, animar a cualquier otra asociación que quiera aportar dinero para la investigación, que se anime. Cualquiera que, como ha dicho María, que quiera testar o quiera donar, pues será bienvenido, como veréis, hace mucha falta. Y yo quería hacer antes quería haber hecho una pequeña intervención al principio, pero la voy a hacer al final, con una pequeña frase que he escrito esta mañana y es: gracias por acompañarnos en este camino árido, por encontrar personas como vosotros que ponen el corazón en lo que hacen, que lo hace más fácil y nos da esperanza en poder encontrar el camino de una cura o como poco una mejora de vida para todos los enfermos. Así es que muchas gracias a los médicos que nos veis, a los que estáis aquí y a las personas que habéis acudido. Gracias. Bueno, pues damos por clausurada la jornada de este año 2023, tercera jornada de SFC-SQM de Valencia, tercera jornada de Confesc y tercera jornada también, coincidiendo, de la UCV. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y hasta el próximo año. Muchas gracias.